Bienvenidos un domingo más a Playbeans. Comenzamos con lo mejor de la semana y estamos de vuelta en un instante aquí en el plató con Camilo Sousa. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la primera prueba de BTT cicloturista que se celebró en Ribas de Sella. Os vamos a dejar con un pequeño resumen. Todos los amantes del BTT pudieron disfrutar este fin de semana de la Bike Maratón Montes del Sella. La carrera, con epicentro en Ribas de Sella, acogió a más de 930 participantes llegados de toda España. La mayoría de ellos de la cornisa cantábrica, pero esta prueba, cada año, tiene más eco, llegando corredores de Castilla-La Mancha y Extremadura. Vamos a hacer el briefing. El briefing es la explicación del WOD del 17.4 y comenzamos. Creo que es el Open más sencillo de todos y a nivel de escalable, el más escalable, ¿vale? Porque son ejercicios sencillos y se escalan con ejercicios más sencillos aún y con pesos muy livianos, ¿vale? Es un unwrap. Un unwrap quiere decir todas las repeticiones posibles en 13 minutos. Bien, 55 repeticiones de cada ejercicio, 4 ejercicios. Se empieza con el de levantamiento de peso, sería un peso muerto. Pasaríamos al wall ball, otro levantamiento de peso y ya con tu hernia te irías al remo, ¿vale? Serían 55 calorías de remo y acabaríamos con un ejercicio gimnástico que veremos en qué queda dependiendo de la categoría. Espalda recta, encajado y extensión de cadera. Bajo, siempre tiene que tocar el suelo, ¿vale? Los pesos, RX chico, ¿vale? 102 kilos, tenéis 3 barras. RX chica, 70 kilos, hay una barra, porque son las que yo creo que menos chicas va a haber en RX. Siguiente categoría, chicos, Open, que es la categoría intermedia, 61 kilos, ¿vale? Tenéis 1 y 2 barras aquí para los chicos Open. Chicas Open, ¿vale? La categoría intermedia, donde estáis casi muchas, ¿vale? Aquí 43 kilos. Chicas Open y chicos Beginner, los no iniciados, 43 kilos, ¿vale? Última categoría, chicas Beginner, 25 kilos, a volar. Lo primero que tiene que suceder es que el culo, ¿vale? Rompa la paralela. Fijaos, esto baje por debajo de las rodillas, ahí. Y que al subir, los chicos toquen por encima de la segunda marca, las chicas por encima de la primera, o lo que es lo mismo, si las chicas se hacen por encima de la segunda, también es válido. Pesos, RX chico, 9 kilos, RX chica, 7 kilos, Open chicos, 7 kilos, marca alta, 5 kilos, Open femenino, ¿vale? 5 kilos, Open femenino y chicos Beginner, ¿vale? Los chicos siempre lanzan a la marca alta, se escala el peso. Chicas Beginner, 3 kilos. Está encendido ya con 55 calorías porque un compañero lo dejó, tienes que llegar a 110, es muy fácil, ¿vale? Son 55 calorías. Le doy a unidades. Hasta que aparece calorías. Jueces, hacedlo vosotros, porque si ellos paran de remar para dar unidades, esto se va a poner a 0. Vamos a empezar los beginners, ¿vale? Por los beginners. Bien, último ejercicio del unwrap. 55 flexiones, soltando manos abajo. Rangos de movimiento, pecho al suelo y extensión de pecho.
Los integrantes del reto Asturwagen se han citado esta semana en la senda Peñafrancia para el primer entrenamiento. Allí han completado ejercicios de carrera continua con ligeros cambios de ritmo. Empezamos con la sexta semana, ya sé que ayer algunos de vosotros os probasteis ya con el dorsal, eso está bien, hay que ir probándose los ritmos y conociéndose un poquito, hay que mejorar algunos aspectos que os iré comentando más adelante de cara a los 21 kilómetros, para no tener unos errores muy de principiantes que nos pueden amargar un poquito la carrera ese día. Hoy vamos a hacer un poco de carrera aeróbica, vamos a ir viendo sobre la marcha cómo vamos funcionando, vamos a meternos ya a 10 o 12 kilómetros y vamos a hacer hoy un poco de entreno alternativo. Los que participasteis ayer, me gustaría que fuerais cómodos, ¿vale? Después de una competición nunca es bueno andar con ritmos superiores, se elevan muy rápido las pulsaciones y eso juega en vuestra contra, ¿vale? Así que os diré que vayáis un poquito más suave. Los demás iremos a, bueno, pues manteniendo algún ritmo, igual hacemos hasta un poquito de farley, algún poco de juego de carrera y vamos viendo un poquito cómo vamos, ¿no? Para empezar una semana interesante que va a ser. Y dicho esto, pues vamos a empezar y lo de siempre. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Salimos del velódromo de las Mestas. Fuimos por la senda de Peñafrancia. Hicimos, sí, sobre 11 kilómetros. Sí. Fue carrera continua, bien, al ritmo, bueno, un poco de farley también, y cambios de altitud y tal. ¿De altitud? ¿Cambios de altitud? Sí. No sé. Debí ir por otro lado. Ya vamos notando los kilómetros, van saliendo las quejas. Estamos a full. Cansado, muy cansado. Esta semana muy dura. Sí. Y además, Pedro, como te pongas a la altura de él, se pica, ¿eh? Empieza a subir de ritmo. No, ¿por? Se pica, sí. Se pica mucho. ¿Por? A ver, la verdad no lo sé. La lluvia de los días anteriores y los problemas administrativos no le quitaron brillo a la prueba que, pese a los primeros kilómetros pasados por agua, tuvo un circuito en perfectas condiciones. Los inscritos pudieron elegir entre dos recorridos, el BM45 con 1.300 metros de desnivel y el BM60 con 1.800 metros. Esta última fue la más numerosa. Los participantes pudieron disfrutar del paisaje y las vistas que les brindaba el Sueve. Bueno, ya estamos de vuelta después de lo mejor de la semana y hablando de semanas, Camilo, esta semana has tenido mucha actividad, me parece a mí. Sí, hombre, sí, esta semana fue una semana así un poquitín, bueno, especial.
Empezábamos con el penalti invisible al Real Oviedo, pero el después penalti ya... de ciencia ficción, yo creo. Sí, sí, sí. Ahora hay fútbol ciencia ficción, mira, sería Ahora está muy de moda lo del arbitraje el VAR, ¿no? Que no hay el VAR con B, sino con V, Sí, de videoarbitraje. En efecto. Bueno, pero a lo largo de la semana las cosas se fueron corrigiendo, porque nosotros, ya sabes que nosotros no podemos parar. Nunca se puede parar aquí. España y Asturias no puede parar, Vinx no para. Bueno, la semana que viene con Semana Santa no sé yo si alguno parará. Ya, habrá que ir a hacer algún paso por ahí a algún sitio. Tú ahí viviendo en Luarca, supongo que pasearás ahí alguna imagen. Bueno, probablemente vaya a Riondas, vaya a pasar unos días en Arriondas, que hace tiempo que Un poco no de voy. recogimiento, entiendo, ¿no? Como un poco... Tú de Arriondas escapas cuando les piragües y de Luarca cuando la Semana Santa. Yo solo me recojo por las noches bajo las sábanas, o sea, el resto del día estoy expuesto, desenrollado por ahí. Y a Riondas yo nunca voy a recogerme. Lo hacía antes, cuando era adolescente y estaba buscando algo en la vida y tal. Que Ahora ya lo encontraste. Lo tenías siempre lo tienes delante, pero a esas edades, como siempre miras en parábola, siempre pasa por encima y no ves lo que tienes delante. Nada, iré para Riondas unos días. Así además ahora que en Arriondas hay menos jaleo que en verano, seguro que puedes hasta bajar por el Sella si te apetece. Bueno, no es la intención que tenía. Quería ir a Picos a dar un paseo, pisar un poco de nieve antes de que se nos vaya. Eso te iba a decir, porque todavía queda nieve por Lurriello y por ahí todavía debe quedar, ¿no? Bastante. En Picos hay nieve. La nieve está 1500... O sea, este año fue un poco desastroso el tema de la nieve. Y eso que, por ejemplo, en el tema de esquí, en concreto en Pajares, que es lo que yo más conozco, lo trabajaron bastante bien este año, ¿eh? Y lograron que las pistas se mantuvieran abiertas a pesar de la escasez de precipitaciones, ¿eh? No tanto por el frío. Pajares también, Cami, tienen cañones que en Fuentes no hay y que eso también a veces ayuda, ¿no? Pero trabajaron muchísimo de trabajar de pala y de desplazar nieve y tal, ¿eh? Este año que le tocó el nuevo director, estaba Felipe, y este año empezó Javier, y Javier empezó con los problemas que empezó, que si el telesilla, y después el tema de la escasez de precipitaciones de nieve y tal, pero bueno, han sabido... Se salvó la temporada, por lo menos. Salir adelante, sí. Siempre es importante. Hablando de temporadas y de esta semana, estuviste también, me parece, que con unas campeonas de atletismo, ¿no? Sí, el equipo universitario de cross, que esta semana la universidad, en persona de su rector, les hicieron un homenaje porque hace 2 semanas, precisamente hoy, ganaban en Murcia el campeonato universitario de cross. Ganaban el oro individual y el oro por equipos. De todas las universidades de España. Ajá. Curiosamente, las universidades de Murcia, dentro de apenas una hora, el Real Oviedo juega contra la Universidad Católica de Murcia, de fútbol, ¿no? Sí, señor. Todo tiene que ver en el deporte, todo acaba entrelazándose. Sí. No te creas tú que me da muy buena espina, porque cuando el señor está por medio, igual nos pitan otro penalti, me cago en la mano. Bueno, ¿sabes qué? Que mejor que pensar en penaltis y en actuaciones arbitrales, vamos a ver el reportaje que grabaste con las chicas de la universidad, con el acto que el rector les premiaba, y lo vemos luego a la vuelta, lo comentamos. Ok.
pero así a lo largo de la carrera tú ya empiezas a notar buenas sensaciones. Sí, por equipo sí. Sí, ya sabía que, jolín, que íbamos bien. Es que es eso, íbamos todas juntas. Era imposible que no acabáramos o primeras o segundas. Sí, lo sabía. Aparte de eso, tú estuviste también en Oropesa, Sí. que quedasteis terceras. Sí, terceras. Bueno, sabéis que es la primera vez que un club asturiano llega a ese puesto, ¿no? Sí, eso yo creo que no nos lo esperábamos ninguna. No sé, fue como... Y yo lo supe, bueno, nos lo iban diciendo, estábamos corriendo y vinieron los chicos a decirnos que vais terceras, tal. Entonces nosotros, claro, ya, no sé, supongo que con más ganas. Y eso sí, yo por lo menos no me lo esperaba para nada. Beatriz Álvarez estuvo en un par de competiciones de las que se han mencionado hoy. En Murcia entraste en la segunda y estabas en el equipo que quedó tercero en Oropesa del Mar en los campeonatos de España, ¿no? Lo que pasa que tú no corres con la Universidad de Oviedo. No, yo corro con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la UNED, y bueno, llevo varios años compitiendo con ellos en los universitarios y la verdad que estoy muy contenta. Y luego compito con la Universidad de Oviedo como club. Y cuando, bueno, vas en la carrera y esos últimos metros que empezáis a apretar ahí como valquirias y ves que se te pone Paula delante, ahí en Murcia, y tú tiras y tiras. Bueno, el terreno la verdad que para mi forma de correr no se adaptaba mucho, pero bueno, hay que adaptarse a todo y a todo lo que hay que hacer. Y bueno, salimos de la parte de rocas, de piedra, arriba bastante... ¡Ay, madre! Juntas. Sí, parecía, de verdad, era como una carrera de montaña un poco light. Entonces cuando salimos arriba yo di como un poco de resbalón y ahí se me escapó un poco. Y entonces luego intenté recortarle un poco de distancia y lo hice, pero al entrar después en la parte de hierba, ahí se me volvió a escapar. Entonces, bueno, la verdad que contenta, ¿eh? ¿Y en Oropesa, terceras? ¿Cómo fue eso? Pues la verdad que fue una sorpresa muy grande. Fue totalmente inesperado porque llevábamos un equipo, la verdad que un equipo, pues, que como de toda la vida, de las de allí. Y normalmente está formado, los clubs que consiguen medallas pues suelen llevar 5 o 6 participantes porque puntúan 4, entonces siempre suelen llevar de más, y nosotros éramos como 4 chicas que aparecimos por allí a correr. Y bueno, fue el club el que decidió que corriésemos el cross largo, porque nosotros siempre queríamos correr el cross corto, bueno, porque al final es mucho mejor correr 4 kilómetros y pico que 7, 8 kilómetros en cross. Eso lo puedo entender, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, decidió el club hacer el cross largo y la verdad que nos fue muy bien. Estamos con José Ramón Toro, el director de deportes aquí del Principado de Asturias. Bueno, un tercer puesto en un campeonato de España de clubes es un exitazo para Asturias, para el deporte asturiano. Desde luego, ¿no? Yo creo que además lo hemos dicho en el acto, tanto el rector como yo, que la gente, estos chicos jóvenes, estudiantes, además con buenas notas, la mayoría de ellos, o casi todos, y luego encima llegar a podium, bueno, yo creo que no es fácil, ¿no? Y es un ejemplo para sus compañeros, un ejemplo para la sociedad asturiana, y ojalá sigan así los triunfos. Bueno, la pregunta que hay que hacerle a un director de deportes, ¿cuál es la salud del deporte asturiano? ¿Cómo estamos? Estamos bien, yo creo que estamos bien, la salud es buena. Es verdad que si tuviéramos más presupuesto, más dinero para ayudar a las federaciones o a los clubes, sería mucho mejor, eso es indudable. Pero bueno, yo creo que a pesar de esa falta de
Mojavacali, Pablo Álvarez, Carlos Álvarez, esos serían los 5 miembros de los equipos con los que trabajo, sí. Y todos ellos componen parte de los equipos que vinieron de Oropesa con un tercer puesto cada uno. Sí, fueron, en el caso de los promesas no tan sorprendente, en el caso de las chicas sí que fue algo inesperado, pero bueno, por tanto sabe bastante mejor. Oye, y un entrenador, ¿qué es lo que siente cuando ve que sus entrenados, pupilos, cruzan la meta, los primeros o los terceros, y tú vas haciendo tus cálculos numéricos y madre que estamos los segundos, madre que estamos los terceros? La verdad es que es una alegría pues inmensa. Ellos son parte de tu trabajo, son obra. Ves que la obra que estás haciendo pues se sostiene, la dejas allí sola en el momento de la verdad y aguanta. Y la verdad es que es un subidón muy grande el ver que decir, jolín, que sale todo bien y que bueno, lo que esperabas y los cálculos que habías echado previamente, pues en el momento de la verdad de resolver la cuenta cuadra perfectamente. Otra más, seguramente. Venga, pues que tengáis suerte y enhorabuena. Ya entró la primera en Murcia, aparte de eso eres un montón de cosas más. Cuéntanos, campeona de España. Bueno, este año quedé campeona de España de pista cubierta en 3.000 metros en Madrid y luego en Gijón, en el Parque Fluvial, quedé también campeona de España de campo a través. Y cuando, os vais para Murcia, con la idea de ganar algo, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas a ver que sigues delante y que la carrera continúa y sigues delante y que no te adelanta ninguna, empiezas a ver que ya es posible alcanzar el oro. Sí, hombre, sobre todo cuando ya me empecé a ver delante, fueron ya los últimos 500 metros, una cosa así, que ya me empecé a distanciar, y ya cuando ya me iba acercando a meta, ya iba adelante, ya me iba cada vez, poniendo más contenta. Oye, yo nunca gané un oro, ¿qué se siente? Mucha satisfacción y sobre todo mucha alegría porque todo lo que entrenas pues tiene ahí su recompensa en esa medalla. Si tuvieras que dedicar a alguien el triunfo, ¿a quién se lo dedicarías? Hombre, a varias personas, a mi entrenador, a mis compañeros de entreno que me ayudan mucho, a mi familia sobre todo. ¿Tu familia que son los que están detrás de ti desde que empezaste a correr? ¿A qué edad empezaste a correr? Con 12 años. ¿Y desde los 12 años son los que te llevan y te traen entrenamientos, competiciones? Sí, mi padre siempre a entrenar y luego
mi madre también y mi hermano cuando pueden, pues también a verme competir. O sea, que esta medallina también sentirán ellos de alguna manera que se la cuelgan ellos del cuello. Sí, también lo sienten, sí. Bueno, pues Paula, lo que te deseamos es que sigas por la senda del éxito y que sigas trayéndonos más oros. Muchas gracias, esperemos. Con el deporte en edades, pues bueno, adolescentes e incluso infantiles. Sí, no, y desde muy pequeños, desde micro prebenjamines, que es una categoría que yo desconocía y que descubrí en esta nueva aventura en la que nos estamos metiendo, que existe, que son los guajes, las guajas, bueno, ni guajes, de 4 años. Está muy de actualidad también respecto al tema de, ya no tanto del deporte infantil, sino de los padres con los críos, de que, bueno, que siempre se vea que esto es un tema formativo, no competitivo, cuanto más pequeño sobre todo. Sí, además es que hay una cosa, los medios de comunicación parece que solo se acuerdan del deporte base cuando una madre o un padre se lían a guantazos con otro, y dejan todo lo demás, es un universo, o sea, es un mundo. ¿Sabes el problema de hoy en día, Camilo? Que vivimos en la era de lo viral, ¿no? Lo que se convierte en algo mediático que se dice hoy en día es lo que venden. Entonces, tiene que ser algo pues escandaloso, algo pues polémico y tal, ¿no? Y lo normal, digamos, en la media no vende, no se difunde. Pero entonces eso dice muy poco de las expectativas de lo que la gente espera de esta vida, ¿no? Entonces, tan viral es un padre... Bueno, no debería ser así, dándole a otro, como el abrazo de 4 guajas después de meter un gol en un partido de hockey, de balonmano o una canasta de baloncesto. Pero por alguna razón el público parece que lo que le mola es lo otro. Hace unos meses se convirtió viral también la imagen de un amigo mío que es árbitro de fútbol de Mieres y que tuvo un accidente de tráfico hace una semana y que está convaleciente. Desde aquí deseo a Diego Bernaldo de Quirós que se recupere rápidamente. Tuvo un atropello andando en bicicleta. La semana pasada, pues Diego, en un partido, me parece que era de alevines, un equipo estaba ganando a otro de goleada, 7-8-0, y consoló a un crío que estaba llorando, uno de los que le habían metido como 7 goles, y esa imagen se hizo también viral, ¿no? El árbitro que consolaba a un jugador, algo que debería ser hasta cierto punto, no voy a decir normal, pero que bueno, que también habla de que somos seres humanos y que realmente el deporte tiene que formar y no servir solamente como un mero medio para competir. Mira, nosotros planteamos esta nueva aventura en la que nos metemos, que es Furia de Titanes. Furia de Titanes, es un nombre como muy épico, ¿no? Sí, lo del nombre, joder, le di vueltas, chico. Con esto de que no puede ser sexista, que no puede ser no sé cómo, que tal y cual, que tal y cual. Que tiene que estar usado ya. Que tal y cual. Digo, voy a mirar pelis, a ver si se me ocurre alguna peli y digo, coño, Furia de Titanes. La furia y titán. Bueno, titán tiene femenino, sí, que es titánida. Pero da la sensación de que estás hablando de una especie de medusa. O de un equipo de fútbol de la Viana. Sí, entonces yo, mira, para mí tan titán y ella como y él. Son todos titanes, porque unos críos, unas crías, que se sacrifican de esa manera por el deporte que les gusta. Porque claro, los guajes que buscan, ellos buscan divertirse. Y un crío, una cría cuando se divierte, ¿qué hace? Lo da todo. Sí. Toda su fuerza y toda su energía se concentra en esa canasta, en ese suki de karate o en ese golpe de raqueta, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es presentároslos. Somos el canal por el cual ellos se van a poder mostrar al mundo. Somos eso, vamos a ser el escenario del deporte base asturiano. Y queremos que la gente vea a los nenos y a las nenas, pero que vean también a todos esos adultos que hay detrás. Porque el deporte base al final no hay cosa solo de críos. Claro, y para organizarlo necesitan adultos, evidentemente. Los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, los tíos, los hermanos, un montón de gente que se sacrifica por amor al arte para facilitar que estos niños y estas niñas puedan practicar el deporte que les apasiona. Esto en breve lo vamos a ver en Vinx. Creo que ya empezaste a hacer grabaciones esta semana. Sí, estuviste con el roller, creo, ¿no? Estuvimos con el roller, con el Oviedo Roller de hockey, y muy bien, prestamos un montón. Hablamos con padres, con el presidente, tal, y con los 8 críos, en una cría y 7 críos del equipo de benjamines. ¿Qué años tienen los benjamines, Can? De 10 a 12.
Y ya, ya pueden con el stick, ¿no? Bueno, si ya con los 4 años ya empiezan ahí con el stick. Yo me enteré que había micro prebenjamines, críos de 4 y 5 años patinando. Dicen que para aprender a nadar lo importante es cuando más pequeño, porque tienes como el don natural, ¿no? Mis críos tenían 6 meses, no tenían 6 meses cuando probaron el agua por primera vez en la piscina. Y estuvieron yendo a cursos ya son como truches, entonces. Son como anguiles. Bueno, como nutries, porque entran y salen de la piscina, muévense en territorio, en zona terrestre y en zona acuática con una habilidad de la leche. Son anfibios. Sí. También hablando del tema formativo, evidentemente el deporte es un pilar fundamental en la formación de cualquier ser humano, pero evidentemente la lectura, la literatura, la cultura es fundamental también para formar el intelecto, ¿no? Nosotros, nuestros compañeros sobre el Tartiere, nos han regalado una sección en la cual van a hablarnos cada semana de libros de deporte, de libros de fútbol. En particular el primero no es exactamente de fútbol, pero seguro que ellos encuentran la vinculación. Y vamos a ver el primer libro que nos presentan nuestros compañeros Chisco García y Pedro Zuazua. Tenemos la intención en Sobre el Tartiere de abrir la puerta a la biblioteca, de abrirnos a la literatura y de recuperar o de repasar cada semana algún libro, alguna obra que tenga que ver con el fútbol o que tenga que ver con el deporte. Para este camino he elegido a un compañero que es conocido, yo creo que para todo el oviedismo, de manera especial en los últimos años, porque entre otras cosas, además de aficionado, fue consejero del Real Oviedo y no es otro que Pedro Zuazua. Pedro, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Es fácil para ti, seguro, conjugar esta doble vertiente, la del fútbol, la del deporte, la literatura. Lo haces cada semana en las páginas del diario El País y nos vas a ayudar a descubrir algunas obras, algunos libros que pueden ser de lectura para aficionados al fútbol o para cualquier aficionado al deporte, ¿no? Sí, la idea es cada semana recomendar, entre comillas, un libro que sea... Es que la literatura deportiva ha evolucionado mucho en España últimamente. Antes estaba como un poco alejada de los ámbitos culturales, parecía que el deporte no podía entrar en la literatura y, sin embargo, ahora vemos que hay numerosas obras muy buenas, muy divertidas, muy amenas y que tratan temas que a la gente le apasionan, como son los deportes. Para hoy, para este primer acercamiento, hubiese sido muy sencillo encontrar cualquiera de los múltiples libros de fútbol que puedes y que vamos a tratar y de los que vamos a hablar en las próximas semanas, pero venimos con una memoria, algunas memorias de Andrea Agassi. Bueno, quizás uno de los mayores talentos que ha habido en el tenis y un personaje que yo creo que merece la pena descubrir. Sí, bueno, aparte del personaje, André, yo creo que he escogido Open como primer libro para esta sección, porque Open seguramente haya pasado ya al Olimpo de los libros de deportes, que es una biografía de Andrea Agassi en la que le ayudó un premio Pulitzer, Moeringer, un gran periodista, pero es que está contada de una forma y cuenta tal nivel de detalle, de concreción, de memoria de lo que ha sido la vida de Agassi, que es apasionante. Desde los inicios, desde que su padre, que estaba obsesionado en que su chico fuera tenista. El padre, para que nos hagamos una idea, entraba a las casas cuando estaba buscando una casa para alquilar, entraba a la casa y cruzaba directamente al patio de atrás. Iba con 1 metro, medía, y si no había las medidas necesarias para poner una pista de tenis, no quería la casa directamente, se iba, no hablaba ni tan siquiera con el casero. Es decir, da un poquito también, es la historia de alguien que de alguna manera estaba predestinado a muchas cosas en su vida, porque cuando lees el libro dices, pero ¿cómo puede ser esto? Pero ¿cómo puede ser que estuviera predestinado a ser un gran jugador de tenis? Pero ¿cómo puede ser que estuviera predestinado y supiera con quién se iba a casar décadas después? Es que es increíble el libro, ¿eh? Y luego está muy contado con mucha humildad, con el inicio, con sus dolores de espalda, con cómo ella dice, mira, yo no puedo jugar más a esto. Es un libro apasionante, de verdad, que recomiendo, no solo para los amantes del deporte y del tenis, sino también para todo el mundo que le gusta la literatura y las biografías. Es de verdad una obra de arte. Estamos, como podrán ver, en la librería Cervantes, y entre unas de las estanterías de deportes, uno de los que preside es Open, precisamente. Si le diéramos muchas vueltas, seríamos capaces de encontrar algún tipo de conexión con el Oviedo. No tanto. Bueno, por el sufrimiento de Andrea Agassi después de tanto tiempo, sí, pero no. Creo que de verdad es una historia muy humana, es una historia que merece la pena, porque el lector va a pasar un muy buen rato, de verdad. Y se va a divertir, va a conocer muchas intrahistorias del mundo del tenis.
y sobre todo va a conocer un lado de un personaje que es apasionante, que es Andrea Agassi, pues cosas como las que nos preocupan a todos, es decir, por ejemplo, la pérdida de pelo, su obsesión con el pelo. Le tenía loco ese tema. Entonces, de verdad, está tan humanizada la figura de Andrea Agassi, está tan bien escrito, tan bien traducido, que es una muy buena lección para pasar un fin de semana de lectura. Toma nota. También lucía una preciosa melena en sus partidos. Bueno, pues hoy es el primero. Es Open, son las memorias de Andrea Agassi. Seguiremos abriendo las puertas de la biblioteca y seguiremos buscando recomendaciones para que la gente, además de practicar, además de disfrutar con el deporte, también pueda leer deporte. Gracias, Pedro. A vosotros. Bueno, Cami, ¿qué te parece? El libro de Andrea Agassi, el tenista que tenía pelazo y acabó como una bola de billar. Yo me acuerdo es uno de los tenistas que mejor me cae de todos los tenistas que he conocido a lo largo de mi vida en lo que era el Grand Slam de tenis, ¿eh? Y lo conocí, bueno, porque... Con los que más congeniabas, vamos, que eran más que de salir contigo, de quedar a tomar algo. Yo no sé si era por sus mallitas rosas o por su melena lo Simón Le Bon de Duran Duran o qué. Fue un revolucionario en el tema el merchandising del tenis. Las primeras cintas del pelo, camisetas, tal, que empezaron a venderse en tiendas de deporte aquí en Asturias, por ejemplo, y que valían una pasta de aquella, eran de las de Andrea Agassi, era como un icono. Lo que pasa es que fue un tío que se supo reinventar muy bien, porque tuvo dos fases. Con pelo y sin él. Sí, fue así. Andrea Agassi compitió durante unos años en las primeras filas, después desapareció y volvió otra vez, sin pelo. Sí. Era como si... otro tipo nuevo. De hecho, y volvió otra vez a recuperar el puesto. Su cinta cada vez se iba echando un poco más para atrás, empezó a jugar con gorra y salía como unos pelos por detrás. Sí. Pero sí es verdad que, de hecho, su juego, realmente, que es un poco lo que nos importa más que su imagen, su juego, se fue evolucionando. Al principio era un jugador, pues eso, a lo mejor de pista rápida, Indian Wells, Miami, Cincinnati, estos torneos que no eran Grand Slam, a lo mejor llegaba a una final en Open Estados Unidos, pero era más conocido quizás por su imagen que por su tenis. Pero luego, en ese Agassi 2.0 que tú decías, evolucionó y incluso pues en torneos como en Wimbledon, en tierra y tal, llegó a tener grandes éxitos. En efecto. Yo me acuerdo de él mucho por eso, sobre todo por la imagen. Los pósters que se vendían por ahí. En tiendas de deporte entrabas y a lo mejor tenías una de Abdul-Jabbar o alguno de estos, pero tenías una de Agassi en posición de espera, de recepción de un saque y tal, con sus colores así. Calentadores, el pantalón, el no sé qué, sí. Él iba a la moda, tío. Era súper ochentero el tío. Y lo que comentaba... Pedro Zuazo, ahora que comentaba sobre el padre Agassi buscándolo de la pista de tenis. Nosotros teníamos una pista de tenis. Mi abuelo tenía una chocolatería ahí en Arriondas. En Arriondas, chocolates tereñes. Y en el patio interior de la chocolatería había una cancha de tenis. Tú podías haber sido el Agassi asturiano, Camilo. Claro. ¿Quién te vería? Bueno, y muchas más cosas que no quise porque, oye, hay que dar protagonismo a todo el mundo. No se puede acaparar todo. No. Pero si hubiese ido el padre Agassi por casa de tu abuelo, igual hubiese comprado la casa para quedarse ahí. La chocolatería y todo. Imagina, chocolates Agassi. Ahora nosotros viviríamos en otro sitio. Pues yo, estaba metida calzador. Sí. Debían tener el espacio justo para sacar entre la pared y la había un espacio fondo. Y se ajustó las dimensiones de la pista a lo que había, ¿no? A lo oficial. Sí. Yo cuando la conocí, la chocolatería estaba cerrada, ya empezaban a salir hierbinas y tal. Y de hecho, había algún verano que nos dedicábamos a limpiarlas, porque yo jugaba, con el que jugaba era con mi primo Albertuco. Una raqueta, y era el estilo de tenis que se hacía hace aquellos años, que era más bombeado. Era como lo de tirar a vacinilla para canasta, ¿no? Sí. Era sacar por abajo y tal, ¿no? No se necesitaba tanto espacio era por más detrás en la pista. Casi. Se jugaba dentro de la pista. Hoy en día se juega la mayor parte fuera de la pista. Están detrás de la línea de fondo. Están pimba, pumba, tinga. Claro, es que hubo una moda ahí a finales de los 80 o yo creo que ya quizás en los años 90 que eran bateadores, ¿no? Estos jugadores que sacaban a 200 por hora y tal, ¿no? Que Jim Courier, por ejemplo, ¿no? Que ya más que tener técnica tenía potencia y claro, cambió totalmente el tenis. Bueno, ahora es un tenis mucho más directo en cuanto a golpes, porque ves partidos de la época de Orantes, de Santana, y eran point, no era no era point. Sí, antes era juez de silla, no, de estos de línea y tal, era más fácil. Hoy en día tienes que estar ahí, vamos, dejándote la vida para mirar ahí si entra. Desde que le daba el contrario hasta que llegaba la pelota, date tiempo a ir a echar un trago de agua y volver y decir point. ¿Te acuerdas de Michael Chang, el americano, que ganó Roland Garros sacando por abajo y claro, despistaba a todo el mundo también? Me acuerdo aquella final con Ivan Lendl, que Ivan Lendl se desesperaba. Michael Chang, vaya partido. Yo quería que ganara Ivan Lendl, porque a mí
el chino californiano aquel me ponía un poco de mal humor porque me daba que no era demasiado, ¿cómo se dice? Ortodoxo. Ortodoxo. Bueno, estamos hablando de hace muchos años, pero bueno, solo hay que ver la final del torneo de Miami de hace apenas una semana, días, sí. Federer y Nadal. Hay una anécdota de... Esto es real, lo demás esto es real. Una persona que era muy fan de Federer sufrió un accidente, creo que era pues alemán o de centro europeo, ¿no? Sufrió un accidente y estuvo en coma, estuvo, digamos, desconectado del mundo, nunca mejor dicho, igual 8 o 10 años. Y el año pasado volvió a recuperarse, salió del coma. Y viendo un poco, oye, ¿cómo está el mundo del tenis? Dijo, no, bueno, está Federer, está Nadal, no sé qué. Y el tío decía, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Pues, en otros deportes ya ha cambiado, pero... ¿Una semana? Claro. Pero es que tú ves, por ejemplo, el ranking del 2005 y ya Federer estaba ahí arriba. De Nadal hasta el 2006 o así, yo creo que 2007 no llegó a meterse también tan arriba, ¿no? Pero dices, claro, es que en los últimos 10-12 años son los mismos nombres, ¿no? Federer incluso yo creo que ya estaba en el 2002, 2003. Sí, Federer había tenido un bajo, un retiro así un poco tal, y ahora está otra vez ahí dándole, que además ya tiene sus años, ¿eh? Es un ejemplo, un símil contigo que hiciste abriendo huella, tuviste ahí un pequeño parón y tal, preparando un nuevo programa, y ahora vas a volver con Furia de Titanes más arriba incluso que el anterior. Sí, pero sigo sin pelo. O sea, bueno. A mí me va a pasar lo mismo que a Gassi, yo me niego a raparme. Yo quiero seguir luciendo estos pelacos que tengo ahí tal, así. Tal. Que digo que te adaptas a nuevas superficies como Agassi, también a la tierra, a la hierba, no solo al cemento. Lo que me echen, como dicen en las riendas, lo que me echen. Bueno, Cami, pues nada, muchas gracias por estar aquí una semana más, nos vemos en la próxima edición de Playbeans y nada, y que la Universidad Católica de Murcia no nos dé ningún susto esta tarde en temas de fútbol, que no hay más penaltis fantasma y que todos los equipos asturianos de cualquier disciplina, sobre todo en categorías inferiores, nos den muchas alegrías. Así sea. Pues nada, nos vamos un momento a publicidad, volvemos en un instante con más contenidos. Bueno, dejamos atrás a Camilo Sousa y tenemos con nosotros a una auténtica leyenda del Sporting de la selección española, Eloy Olaya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros, porque gracias, sabes que una de las premisas también de este programa es hablar un poco de los recuerdos deportivos, de algunos de los deportistas asturianos más relevantes, ¿no? de nuestro pasado. Contigo, Eloy, podemos hablar desde finales de los años 70, porque sé que debutaste en el año 79, un partido oficial con el Sporting en Copa, creo que fue en Turón, cuando tenías 15 años, que creo que durante mucho tiempo, no sé si a día de hoy alguien habrá batido ese récord de jugar con el Sporting tan joven, fuiste pues bueno el adelantado a tu tiempo, y todos los años 80, incluso 90 hasta el año 98, ¿no? que dejaste la práctica activa del fútbol. Tienes muchas vivencias porque bueno, han sido muchísimos años ligados primero como futbolista y luego ya pues en otras facetas dentro del fútbol, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hombre, tuve la suerte en el año 79, con 15 añinos, debutar en Copa del Rey y bueno, yo siempre digo que fueron un poco las circunstancias, ¿no? Circunstancias que en aquel momento el Sporting, bueno, ahora claro, hay que centrar a la gente, los partidos de Copa se jugaban, el equipo estaba en primera división, se jugaba con equipos de la región, de la provincia en aquel caso, y en aquel caso tocó al Turón, se jugó en el campo de Hermanos Antuña en Mieres por la capacidad, ¿no? Y por las dimensiones del terreno de juego y las circunstancias lo digo porque también participaba el Sporting B en Copa del Rey. Sí, claro, aquella famosa final del Madrid contra el Castilla, efectivamente, que hoy en día efectivamente, eso es. Y entonces, bueno, pues el siguiente equipo, los jugadores del Sporting B no podían jugar con el Sporting por jugar la Copa del Rey ya y las circunstancias hizo que no hubo, circunstancias de lesiones, circunstancias de que el partido, bueno, pues era lógicamente diferencia de categoría, primera división a tercera división, que era el Turón, pues a echar mano de un futbolista o futbolistas del juvenil y en aquel caso, bueno, pues Novoa decidió que yo participase en los dos partidos, tanto en el partido de ida como en el partido a doble eliminatoria, ¿no? Sí, era ida y vuelta, efectivamente. El Turón era de los equipos más punteros de tercera división aquí en Asturias. Creo que igual de aquí ya jugaba Arias, Mateos de portero. Sí, Mateos era portero, tantísimos años. Lobo del central, era un equipo potente. El Eloy de 15 años que entró en la caseta del Hermanos Antuña y de repente se vio rodeado, supongo que de gente como Ferrero, Mesa, Maceda, no sé los que jugaron aquel día contigo, pero supongo que algunos serían tus ídolos, ¿no? de la época. Sí, impresiona. Y el Brujo Kini estaba no participó en la Copa, pero estaba Kini, Castro, bueno, pues Redondo, Maceda, Jiménez, bueno, pues Eusebio, que era un jugador, Ricardo Reza.
David, bueno, Joaquín, bueno, muchísimo, todos, ¿no? Impresiona, la verdad que cuando te llaman... Estamos hablando que era uno de los 3 mejores equipos de aquella en España, con la Real Sociedad del Real Madrid, seguramente. Sí, el equipo estaba, bueno, estaba bien, era un equipo potente, estaba en puestos altos de la clasificación el Sporting, se ha clasificado para la UEFA, lo que es ahora la Europa League, entonces, bueno, pues un equipo que se estaba asentando en la categoría de primera división y bueno, pues un equipo que estaba haciéndose paso, que era el Sporting, ¿no? Sin lugar a dudas. Unos años después, calculo que al año 82 aproximadamente, empezaste ya a entrar habitualmente en el primer equipo, ya con 17, 18 años, ya eras un jugador evidentemente mucho más formado, el equipo seguía siendo de los más potentes también de la Liga Española, Quini no estaba, se había ido al Barcelona, pero bueno, seguía metiéndose esa dinámica y sobre todo tirando mucho de la cantera, que era el valor diferencial del Sporting de la época. Sí, luego en el año 82 vino Bujadín Boskov, la temporada 81-82 se sufrió muchísimo, se jugó otra final de Copa el Sporting, 2 finales de Copa seguidas, pero se salvó la categoría en el último partido en el Molinón, pero al final se consiguió y en el 82 pues bueno, tuvimos con Bujadín Boskov, subimos muchísimos jugadores del filial, que estábamos en el filial, pues en el caso de... Vino Esteban, vino Villa del Avilés, luego subió Mino, subimos Zurdi, yo, Tocornal, Nacho, jugadores que estábamos en el filial, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos la pretemporada y ahí fue donde empezamos ya poco a poco a participar en el primer equipo. Se tiraba mucho el hoy del B, del Sporting Atlético, creo que se llamaba de aquella, pero a la vez es una cosa que a nuestros espectadores que tengan menos de 25 o 30 años les sorprenderá esto, el Sporting había fichado como entrenador al Mourinho de la época, Boskov, que venía del Real Madrid, que era uno de los entrenadores más conocidos y más famosos de Europa, incluso Lauri Cunningham, que no había triunfado en el Madrid, acabó jugando también en el Sporting un par de años después. Dices, claro, es que es como si te dicen, oye, pues viene eso, tío, Mourinho y Gareth Bale a jugar al Sporting y tal, ¿no? Es que hoy en día, claro, todo se ha diferenciado tanto entre los equipos poderosos económicamente y los que no, que parece impensable. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Completamente. Yo creo que un poco, bueno, hablaremos un poco de todo, pero la diferencia futbolísticamente en estos momentos es económica, ¿no? Es grandísima porque hay mucha diferencia de presupuesto y sobre todo, y evidentemente, lógicamente, de plantillas entre los grandes equipos y los de media y baja tabla. Y el Sporting, bueno, pues era un equipo grande porque, bueno, quitado el año ese anterior, pues que había sufrido mucho en la Liga, pero en los anteriores, pues eso, había jugado ya en la UEFA y estaba siempre de la mitad de la tabla para arriba y un equipo puntero y que le podía ganar perfectamente al Real Madrid, poner las cosas muy difíciles, o al Barcelona, y ahora eso se hace un poco impensable a veces. Decir, por ejemplo, en los años 80 era un poco la magia, por así decirlo, que tenía, que se decía, ibas a jugar contra el Zaragoza y tenías a Valdano, a Amarilla, a Señor, jugadores de mucho nivel, ibas con el Athletic Bilbao, bueno, el Athletic Bilbao era campeón de Liga, la Real Sociedad tenía Arconada, Zamora, Satrústegui, el Sevilla, había con mucha más igualdad y cualquier equipo, eso creo, te podía ganar, daba una calidad a la Liga que realmente, pues bueno, hablamos de que el Real Madrid perdió una Liga pues yendo líder y perdiendo en Valencia, que era un equipo que se peleaba por no descender. Mismamente el caso de la Real Sociedad, cuando ganó la Liga aquí en el Molinón contra vosotros, realmente estaba... hoy en día muchas veces cuando los equipos están arriba parece que ganan siempre 0-4, 4-0. De aquella había que pelear cada punto, cada positivo, como se decía en la época, yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Sí, eso es. Y además eran campos muy difíciles para todos los equipos, pues eso, ganar en el Molinón era complicado, ganar en San Sebastián a la Real Sociedad era muy, muy difícil, en la antigua Atocha, al Athletic Bilbao, que luego también consiguió los campeonatos de Liga con la época de Clemente y finales de Copa del Rey. Todo eso ahora sí que están ahí, pero sí que al final acaban a un montón de puntos de lo que es el Madrid y el Barcelona, e incluso el Atlético Madrid, que al día de hoy es el equipo que está ahí un poco más cerca, ya bueno, pues ya ahora le está costando otra vez. Algún año ha estado y ha ganado la Liga, porque yo creo que ha llegado su momento, como el Sporting en su día. Yo creo que el Sporting tuvo su momento de ganar la Liga con aquel famoso partido contra el Madrid, ¿no? El Real Madrid, y bueno, y se le pasó ese momento de ganar la Liga, como luego, pues lo que tú decías, lo tuvo la Real Sociedad y lo ganó aquí en el Molinón y quedó campeón de Liga, con todos aquellos, con Satrústegui, con Zamora, con López Ufarte. Era casi la espina dorsal de la selección española, ojo, que tenía 5 o 6 internacionales indiscutibles. ¿no? Y la prueba está eso. Y luego el Athletic de Bilbao, pues lo mismo, ¿no? Que
Que luego después, pues bueno, pues tanto a la Real Sociedad le pasó como al Athletic de Bilbao, pues lógicamente sus futbolistas destacan muchísimo y la Real Sociedad pues se les llevó a todos aquellos futbolistas, bueno, pues los López Ufarte, López Recarte, Vaquero, Begiristain, toda esa hornada de gente joven que con la gente veterana, pues bueno, pues llegaron los equipos grandes y se los llevaron, en caso de Barça o Atlético de Madrid o incluso y Real Madrid. Y luego lo mismo al Athletic de Bilbao, ¿no? Pues ahí se marchó Zubizarreta en su momento, Julio Salinas. Yo creo que hubo como un cambio, Eloy, hasta mediados de los 80, incluso hasta el año 86, 87, por ejemplo el caso de Maceda en el Sporting, los jugadores venían de una época, bueno, el famoso caso de Kini, ¿no? Con el derecho de retención, en el cual los equipos eran malos vendedores, por así decirlo, sobre todo de sus estrellas, y yo creo que hubo una, no sé si fue incluso hasta una política de no agresión entre los clubes españoles, pero llegó un momento como el año 87, con la llegada, por ejemplo, de Jesús Gil, que fichó a un montón de jugadores de otros equipos, el Barcelona, que decías tú, muchos jugadores también del País Vasco, y se fue un poco desnaturalizando los equipos. Por ejemplo, la alineación del Athletic de Bilbao del año 83-84 la sabíamos todos de memoria, la Real Sociedad, la del Sporting, la de, incluso lo que decía Zaragoza, Valencia, Zaragoza, Sevilla. Con el tiempo llegó eso, no sé si el más dinero o lo que fuera, que de repente los jugadores iban cambiando casi cada año de equipo y se perdió un poco esa magia, ¿no? De identificar. Bueno, se pagó, ¿no? Porque pones el ejemplo de Jesús Gil, el Atlético de Madrid, Barcelona también, cuando llegó Cruyff, pues hizo una revolución y fichó a muchísimos jugadores, e incluso, bueno, pues ahí estuvo también el interés en aquel momento del Barça por mí, porque tenía que cambiar la dinámica del Barcelona. Y bueno, pero se fichaba, pero gastando mucho dinero. Los clubes esos poderosos invirtieron muchísimo dinero. Antes era mucho más fácil la posibilidad del club de retener a los futbolistas por el tema de eso, de que había un contrato y un derecho de retención y que bueno, pues era mucho más difícil, ¿no? Y a no ser que hubiese un acuerdo, fíjate, Maceda cuando se fue al Real Madrid costó muchísimo, ¿no? Y eran jugadores que se iban veteranos, porque el caso Maceda tenía ya 20 muchos, casi 30 años, ya no era un chavalín. Y bueno, y se hacía uno, ¿no? Yo creo que el Sporting siempre, bueno, de años atrás siempre fue uno todos los años. Bueno, pues ese año fue Maceda, al año siguiente fue Mino, al año siguiente fui yo, bueno, luego pasó lo de Felipe, el famoso decreto 1006, ¿no? Que se fue al Tenerife. Todos los años siempre, bueno, el Sporting necesitaba vender para equilibrar el presupuesto, pero luego sí que es verdad que ya hubo lo que tú dices, ¿no? Mucha desbandada de todos. Equipos que destacaban muchísimo, sus futbolistas evidentemente, en un equipo que está arriba, pues destacan llama la atención y llama la atención y se van. Piensa, por ejemplo, yo antes lo pensaba. Se invierte dinero porque pagan por ello. Claro, sí, evidentemente. Muchísimo dinero. En el año 92, 93, si coges a los jugadores procedentes del Sporting jugando en Primera División, harías un auténtico equipazo. Ya era justo el año que luego se fueron Abelardo, Luis Enrique, pero decías, estabas tú, estaba Zurdi, estaba Esteban, estaba Mino, estaban muchos jugadores importantes en otros equipos de España, que claro, dices, normal que luego a lo mejor, y luego se vio a lo largo de los años 90, clasificatoriamente el Sporting fue bajando en la propia liga, porque claro, también al ser un club en muchos casos vendedor, eso también luego te repercute. Sí, luego sobre todo, pues sí es verdad, en el Sporting se notaba porque, por ejemplo, el año que yo me voy al Valencia en el 88, se va Zurdi también, bueno, Lucho Flores había estado el año anterior, se va Esteban también, o sea, ya se van más jugadores que lógicamente son jugadores importantes porque participar en muchos partidos del equipo y con un rendimiento muy alto, ¿no? A ver, hay jugadores que a lo mejor que se van también, pero quizás juegan muchísimo menos, participan menos en el equipo y no son tanto peso, fuerza para el equipo. Pero sí que es verdad que ahí el Sporting hubo momentos que se van muchísimos futbolistas que son de un grandísimo peso específico porque juegan muchos minutos de la liga en la competición. Tengo aquí delante, Eloy, una foto de la presentación en la temporada 85-86. Te enseñaba hace un momento, bueno, estás tú aquí con las medias bajadas, muy imagen típica de Rafa Gordillo. Época, pantalón corto, estrecho, pequeño, no es como ahora. Sí, era otra estética, ¿no? Pero es que te comentaba que estás rodeado, bueno, tienes al lado a Blanedo, tienes también a Kundi, que estoy enseñando los internacionales nada más, ¿no? A Esteban, bueno, evidentemente al Brujo, a Kini, a Joaquín, a Mino. Tienes una
no hay ningún jugador extranjero, eso también es un Sí. detalle que hoy en día llama mucha atención. Sí. Estamos hablando de que hay 8 jugadores de la cantera internacionales absolutos, sí, más sí. luego, por ejemplo, tenemos allá a Marcelino y más jugadores que fueron internacionales en categorías inferiores. Sí, sí, aquí hay Y muchos, por ejemplo, Zurdi también, Pedro también fue internacional juvenil, Mino... Juraría que evidentemente, Mesa también, o Sí, sí. Internacional B, que se llamaba de aquella, Sí, que era una sí, cosa un sí. poco curiosa para la época, pero hablamos de eso, ¿no? De cómo ha cambiado el fútbol en estos 30 años aproximadamente desde esta foto, en la cual, pues bueno, es impensable todo el potencial futbolístico que tenía de aquella el Sporting, va a haberlo podido retener a día de hoy, ¿no? No te digo solo entre los equipos españoles, sino, por ejemplo, con la Premier League o con las competiciones, ligas extranjeras como la Bundesliga, que a la mínima que un chavalín aquí con 16 o 17 años llama la atención, como pasó en el caso de hace poco de Manu, que se fue al Manchester City, pues es muy difícil retener hoy a los jugadores. Sí, es difícil, ¿no? Pero bueno, viendo esta foto, la verdad es que a veces pienso y digo, madre mía, pero si éramos una banda, éramos una banda, de verdad te digo. Lo que pasa que, bueno, quizás es lo que tú dices, ¿no? Por jugadores que fíjate, habíamos pasado por la cantera. Sí. Kundi cantera también, bueno, eso, pero Zurdi cantera, Marcelino, Esteban y Villa Sí. habían venido de otra cantera, que es la Sí, de la Avilés, ¿no? de Avilés, efectivamente. Tino cantera, bueno, pues el Brujo, Jaime, fíjate, Pereda, que había venido de Burgos, Emilio, que en paz descanse. Yo creo que es eso, yo creo aquí esta foto te viene a dar a entender, pues eso, lo que es el sentimiento, el corazón, y que quizás teníamos muchísimas carencias futbolísticas, pero yo creo que lo unía todo, dos cosas. Lo unía todo Joaquín, Jiménez, Mesa, el Brujo, Kundi, sobre todos esos, la gente veterana. Estos veteranos unían todo con todo lo que es la juventud de los demás. Eraña, que también está ahí, fíjate que venía de la cantera. Con el corazón, con el sentimiento, con el que éramos de aquí, de Gijón y de Era Asturias. un equipo que jugaba con solidaridad, Eso que es, todo el mundo peleaba, que no había, digamos, estrellas que no defendieran. Exactamente. Yo ¿no? siempre destaqué, y la verdad que aquí ya empieza a faltar veteranos, bueno, Sí, porque claro. fíjate que te he puesto solo 5, bueno, pues Maceda aquí se había ido, Sí, justo se fue en ese verano. efectivamente, luego ya después, posteriormente, ya se iría también Mesa, en fin, bueno, también es cierto que, lógicamente, ya empezamos a ser veteranos, pues Tino, bueno, pues nosotros ya llevábamos aquí ya varias temporadas, ¿no? Y, bueno, pues es el papel que nos tocaba jugar a nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que es fundamental. Yo creo que la veteranía y el saber estar y el poner las cosas claras de estos hombres que te acabo de comentar, Joaquín, Jiménez, Mesa, Kundi y el Brujo, pues es la base que hacía formar pues para todo lo que se hizo en esta temporada, que la verdad que viendo este equipo dices, madre mía, parece impensable el poder haber quedado donde se quedó esta temporada, clasificarse para la UEFA. Para la UEFA otra vez, que fue otra de las competiciones europeas que jugaste con el Sporting. Además, el Oida, aquella, claro, evidentemente estamos hablando que, como decimos ya varias veces, era uno de los equipos más destacados de España, y tú eras uno de los titulares indiscutibles ya en esta época de la formación. En esta época, en el año 85, recibiste la llamada de la selección española. Sí. Supongo que, bueno, evidentemente sería una ilusión enorme, sobre todo porque en esa selección iban casi los dos mejores como mucho de cada equipo. Lo decía, iba señor del Zaragoza, Francisco del Sevilla, tú del Sporting, era como un all-star, ¿no? Como de la NBA. Sí, sí. Yo creo que hubo dos cosas, evidentemente, pues el rendimiento del equipo, el jugar como estábamos jugando, la marcha deportiva del grupo, del equipo, como conjunto, individualmente sus futbolistas. Pero luego también hubo la otra, ¿no? Que tanto tuvimos la fortuna, tanto Ablanedo como yo, estábamos jugando el campeonato sub-21, que antes se jugaba, no como ahora, que se juega primero eliminatorias y luego se juega ya una fase final de clasificación. No, antes era siempre, o era una liguilla de pocos equipos y luego ya eliminatorias. Y estábamos ahí, estábamos jugando, que incluso, bueno, pues llegamos a jugar la final y ser campeones de sub-21, y eso también deja mucha huella, ¿no? Yo creo que durante muchos años se recordaba esa victoria como el único éxito de una selección de fútbol española desde la Eurocopa del 64 hasta que luego ya en el año, creo que fue en el año 2000, se ganó el Mundial con esta generación de Casillas y Xavi y tal, ¿no? Efectivamente, sí. Había llegado pues Marcelino con la sub-19, creo que había quedado subcampeones creo que con la sub-19, pero era el éxito, sobre todo en categorías inferiores, ¿no? Que ahora, bueno, pues fíjate el palmarés que tiene la selección en todas las categorías, tanto sub-21 como para abajo, pero de aquella sí que era un logro importantísimo. Y yo creo que fue muy importante también el equipo que teníamos en sub-21, pero la verdad que era un equipo impresionante. Te estoy hablando de jugadores como Ablanedo, que estaba jugando en Primera División, como Quique Sánchez Flores, Solana, que estaba en el Real Madrid, Andrinúa en el Bilbao, todos, Eusebio en el Valladolid,
Beguiristán estaba en la Real Sociedad, todos éramos jugadores de primera división y evidentemente por eso teníamos un equipo. Una generación que durante muchos años tuvo un recorrido amplísimo y muchos en la selección española también, claro. Además, bueno, evidentemente hablamos que este año, el 85-86 temporada, era año, como se dice, año olímpico, era año de mundial, el Mundial de México. Tú fuiste el más joven, tengo entendido, con 21 años convocado para la cita mundialista. También estaba Blanedo, que con 22 era el segundo más joven, y eran los dos representantes asturianos en la convocatoria. En los últimos tiempos, por suerte, hemos llegado a tener hasta 3, 4 asturianos en la selección, pero de aquella no era tan habitual que fueran jugadores asturianos. Pero había habido un pequeño parón desde que Kini había dejado de ir. Y del Mundial de España. Sí, Mundial de España fue un poco porque ya estaba Joaquín y tal, pero hubo unos años ahí un poco de desierto, de vacío. El Mundial de México supongo que ha sido una de tus hitos en la carrera como futbolista, también por todo lo que representa una cita. Y bueno, hoy en día cuando alguien preguntas por el Mundial de México te dice Maradona, ¿no? Porque bueno, fue el momento de eclosión, pero también evidentemente pues bueno, el 5-1 a Dinamarca fue algo que en aquella España, pues todavía un poco en blanco y negro, un poco en color del año 86, era como algo increíble, porque era quitarnos un poco el miedo bueno, no sé, el San Benito, ¿no? De perder siempre en los grandes acontecimientos. Sí, y sobre todo el tema de la furia, el tema de la roja, ya se empezaba la furia roja. Yo creo que aquel grupo conseguimos cambiar un poco la dinámica, el chip, bueno, pues bueno, en el 84 con Maceda se había quedado subcampeones de la Copa de Europa en Francia, bueno, pero yo creo que había un desencanto en el Mundial. Quedó con el tema aquel, al final es una pena, lo que pasa a veces en España es que dices, hicimos una gran Eurocopa en el 84 y la gente se queda con el fallo de Arconada en el gol, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa, bueno, eso es lo que tiene el fútbol, es lo que pasa. Pero yo creo que era de cara al Mundial, ¿no? Había sido un Mundial muy triste en Argentina en el 78, en el Mundial de España en el 82... Entonces este era el siguiente y de cara al Mundial sí que la verdad que enganchó, tuvimos la suerte de enganchar, un poco por lo que tú dices, ¿no? Que bueno, jugábamos contra el Coco de la primera fase que era Dinamarca, bueno, nos clasificamos, fenomenal, ¿no? Porque la verdad que perdimos el primer partido de Brasil, aquel gol famoso de Mitchell, efectivamente, un muy buen partido. Frente a Brasil, que era la todopoderosa y la todavía juega Sócrates y esta gente, claro, correcto, era un Brasil muy enorme. Un equipazo tremendo. Y luego, bueno, nos clasificamos, segundo y tercer partido frente a Irlanda del Norte y Argelia, y luego Dinamarca. El día de Argelia fue tu debut, entiendo, en el Mundial, que además debutaste con gol, que esos pocos pueden decirlo en un Mundial, y tuviste creo que también diste una asistencia, en aquel partido tuviste una gran actuación, ¿no? Marcó 2 goles Calderé y además, fíjate, son anécdotas que hay, ¿no? Porque era un partido muy complicado, muy convulso, porque, bueno, había eso se supo posteriormente. Calderé había pasado en el anterior partido control antidoping, había tenido que tomar para un problema que había tenido estomacal. Le dio un tema positivo, estuvo a punto de, bueno, que mandarlo para casa estuvo eso, evitar un poco, efectivamente. Y al final no, se demostró que había sido por lo que había sido, que no había sido por una cosa de doping ni nada. Y Ramón María Calderé jugó aquel partido, marcó el segundo gol, marcó el primer gol, marcó el segundo gol, marcó los 2 goles y luego, pues bueno, pues la verdad que yo pues lo motivo de satisfacción que era el primer partido que iba convocado. Juan Carlos Ablanedo también, íbamos los 2 convocados y yo tuve, lo que tú dices, la suerte de debutar en la segunda parte y conseguir el tercer gol, que yo siempre digo lo mismo, me quedo con eso, porque aquel Mundial, lo que tú decías antes, un chaval de 21 años, de un equipo modesto como era el Sporting de Gijón, jugar un Mundial, estar en un Mundial, participar en un Mundial, marcar un gol en un Mundial. Yo creo que muy pocos... Claro, eso a lo mejor en aquel momento estabas quizás en una nube de cristal ahí, pero lo ves con perspectiva y dices, ojo, que muy poca gente puede presumir de esto. Sí, en aquel momento no te pasa, ¿no? Como luego fue lo del tema de Bélgica con los penaltis, bueno, pues son circunstancias que se dan, pero yo me quedo con lo que viví en aquel y lo volveré a repetir todo. Vamos, si me dicen, ¿te lo vuelvo a pasar? Yo sí. Lo mismo. Hoy mismo, mañana mismo. Yo estaba intentando, documentarme, no hay una estadística que hable solamente de goles de jugadores asturianos en la selección española mundiales, pero casi podría apostar que igual fuiste el primero asturiano que metió un gol en el Mundial.
Porque no me consta porque Renita no jugó ningún mundial, Kini en Argentina no sé si llegó a marcar, me parece, porque fue un mundial, como decías tú, muy gris. Sí. Entonces, pues bueno, ahora mismo, claro, decimos Villa, el máximo goleador histórico, bueno, Luis Enrique, Cazor, La Mata, tal, ¿no? Pero dices, claro, es que al final esa brecha también, pues bueno, tiene sus iniciadores, ¿no? Sí, puede ser, no lo sé, posiblemente, no tengo eso, pero bueno, pero es eso, ¿no? Yo creo que, a ver, el vestir la camiseta nacional es lo máximo para un futbolista y, lógicamente, participar en los eventos como son pues Eurocopa o Mundial, que es un Mundial es lo más, pues yo creo que es algo que, bueno, date cuenta que ahora la lista es de 25, de aquella era de 22. Lo que decías tú, que ibais convocados, ahora los 22 o los 25 están en el banquillo, hay un banquillo como con 14 jugadores, aquella había que hacer una convocatoria. Aquella efectivamente era la convocatoria de 16. Claro, y para los puestos de arriba estaba un tal Emilio Butragueño, un tal Julio Salinas, estabas tú, estaba Lobo, estaba Carrasco, el Poli Rincón, que había hecho una temporada sensacional también con el Betis. Es que es eso, cuando me fui para allí, estar en la lista de 22, que era difícil ya, tanto para Juan Carlos como para mí, y Juan Carlos evidentemente, bueno, pues había ganado ya Pichichi, el trofeo Zamora, pero era algo, que había muchos jugadores, claro, arriba muchísimos futbolistas. Es que estamos hablando de que aquella, el 90% de los jugadores de la Liga Española eran españoles, con lo cual había, pues no sé, igual 300 jugadores seleccionables dentro. Hoy en día, pues claro, evidentemente han cambiado las cifras y ya es distinto, ¿no? Efectivamente, y sobre todo en los equipos grandes, como Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. Ahora tiene muchísimos jugadores de fuera, bueno, por la prueba está de cuando llega un partido internacional se quedan con 2 jugadores para entrenar, ¿no? Pero no porque sea toda la selección española, sino que se van a todos a cada sus países, ¿no? Y antes no. La famosa el Ley Bosman Madrid tenía todo. Muchísimos futbolistas nacionales y el Real Madrid también. La prueba está de que el Real Madrid en aquel mundial estaba Chendo, estaba Gallego, estaba Maceda, que estaba Michel, Butragueño, pues eran todos futbolistas, fíjate, todos nacionales y que estaban con la selección nacional. ¿Hasta qué punto aquel fallo del penalti, que bueno, es una cosa humana que nos puede pasar a cualquiera, bueno, evidentemente es con cosas del fútbol, un poco empañó tu recuerdo de México? No, a ver, en aquel momento sí que fue duro porque sabía que tenía mucha repercusión y sobre todo porque teníamos muchísima ilusión, ¿no? Sabíamos que nos tocaba Argentina tenía mucho miedo a España. Ya se vendía el duelo Maradona-Butragueño, yo me acuerdo que sus titulares y tal. Porque aquí somos muy de pasar de un extremo a otro también. Y nosotros estábamos súper convencidos, ¿no? Que fuimos de menos a más y había una unión, una solidaridad entre el equipo sensacional, ¿no? Yo creo que lo que consiguió Miguel Muñoz y Vicente Miera y sobre todo lo que consiguieron también los veteranos como Maceda tuvo que marchar, pero como Camacho, como Goicoechea, la gente que llevaba muchísimos partidos ya ahí, incluso hasta los que no jugaban, como, bueno, Julio Alberto sí jugaba, pero Poli Rincón, que ya había jugado otros, que no participaba, consiguieron aunar con todos los jóvenes, porque, bueno, estamos hablando de Michel, que tenía 23 años, Butragueño tenía 23, 24 años también, Zubizarreta era joven, también 24 años. Pues Tomás también, que Riñones, que era joven también. Francisco, el de Sevilla, tenía 23 años. Efectivamente. Y esa juventud, Calderé, que era veterano. Calderé siempre pareció más viejo de lo que era. Efectivamente, pero era joven porque llevaba muy poco en la selección. Pues yo creo que aunaron esa unión y ese grupo entre todos, Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, con todos los otros que llevábamos, como Sevilla, Sporting, o los que estábamos allí, Zaragoza. Y la verdad es que fue una pena. Porque estábamos convencidos de que íbamos a hacer algo grande en el Mundial, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos ahí con el tema de los penaltis. El Bélgica siempre ha sido una tapada. Me acuerdo que en el Mundial de España también llegó a semifinales, evidentemente también llegó a semifinales en México. Tenía una gran selección con gente como Sifo, Keulemans. A ver, también no tiene tanto nombre como a lo mejor Argentina, que a veces luego vas viendo la alineación. Aquí Argentina, que ganó el Mundial, tenía jugadores como Brown, que estaba sin equipo, jugadores que a lo mejor estaban jugando en equipos, pues bueno, de segunda fila, pero bueno, tenía un tal Diego Maradona. Y dejaron un equipo muy potente como era la URSS, Rusia y tal, fuera de lo que era antes la URSS, que tenía jugadores muy buenos y que había hecho muy buena primera fase también. Era muy floja defensivamente y lo demostró, ¿no? Porque yo creo que el partido aquel quedó 5-4, 4-3, porque eran muy buenos de medio campo para arriba, pero defensivamente eran muy malos. También me estoy acordando, para nuestros espectadores de menos edad, en el año 86 juraría que 3 equipos españoles jugaron finales de competiciones europeas. El Barcelona perdió con el Steaua
Steaua de Bucarest Sí, en los penaltis. correcto. El Atlético de Madrid perdió 3-0 con el Dinamo de Kiev, que Exactamente. fue una Sí. auténtica paliza, y juraría que el Real Madrid ganó una Copa de la UEFA. Al Colonia. Al Colonia, Al ¿no? Colonia, Pero- que había jugado contra nosotros, el Colonia, me parece, ese año contra el Sporting. Sí, sí, con Litvasky, con todos aquellos futbolistas y a doble partido contra el Colonia. Quedó campeón de la UEFA, lo que era la UEFA, sí. Cuando volviste de México, disputaste 2 temporadas más con el Sporting, hasta ya marchar a Valencia. Me contabas antes que de aquella, por ejemplo, el Barcelona ya estaba interesado Sí. en tu fichaje. Supongo que el Sporting recibiría bastantes ofertas por un chaval de 21 años que había debutado con éxito en un mundial. Llamarías la atención, evidentemente, más a nivel nacional, porque de aquella las llamadas de equipos internacionales igual estaban todavía fuera del radar, ¿no? de las secretarías técnicas, Sí. pero supongo que eras un jugador bastante pretendido, ¿no, Eloy? Sí, ahí el tema, el Barcelona estaba interesado, el Barcelona había hecho muy mala temporada, yo creo que no se había clasificado para competición europea, y entonces era cuando llegó Johan Cruyff, y fue una limpieza total de lo que era el Barcelona. Y fichó y sobre todo intentó llegar a acuerdos o ver la accesibilidad que podía tener con muchísimos futbolistas, los de la Real Sociedad, pues en el Atleti de Bilbao, en el Atleti de Bilbao no, perdón, en el Atleti de Madrid, yo creo que estaba Julio Salinas en el Atleti de Madrid. Sí, fue un año al Atleti y luego sí. Exacto, pues también con el Sevilla, que estaba aquel Ramón delantero Sí. centro, y el Sporting, ¿no? Y bueno, y sé que lo que hubo era un preacuerdo que tenía el Sporting y el Barça, lógicamente, pero luego la última decisión, lo que iba a decidir iba a ser Johan Cruyff y a quienes iba a fichar, y al final pues se decantó pues más por la parte de los de la Real Sociedad, que incorporó a Begiristain, A Vaquero, a Vaquero, efectivamente, y luego del Atlético de Madrid fichó a Julio Salinas, y pues Ramón se quedó en el Sevilla, yo me quedaba en el Valencia y en el Sporting. Y nada, y fue lo que pasó. Fue un año complicado, fue un año complicado por toda la rumorología, porque... Claro, eso afecta, evidentemente. Sí, afecta. Yo cuando ahora ves futbolistas hoy el interés, vamos a poner el caso de Meré, que es ahora Sí, es un jugador. interés de uno, interés de otro, pues todo Es afecta complicado un tener la poquito, cabeza fría un y poquito. estar centrado en el día a Eso día, es. ¿no? Y no fue un año... También fue un año difícil aquí, difícil y quedamos octavos en primera división, pero cualquiera lo firmaba ahora, supongo. Pero difícil porque, pues Novoa tampoco iba a seguir, había muchísimos futbolistas que acababan contrato, que se iban a ir, y entonces, un año complicado y quedamos eso, ya te digo, yo creo que quedamos octavos o novenos. Eso. Pero no pasamos apuros, eso ya te lo digo de Hace antemano. poco teníamos aquí a Luis Manuel, el defensa del Oviedo, y hablábamos con él cuando el Oviedo estando sexto o séptimo en la Liga, la gente hacía una Por la pañolada exigencia. porque había un empate a 0 contra el Burgos y Eso Lureta es. prepara la maleta, ¿no? La exigencia. Yo voy al hecho de complicado por la exigencia de la gente, que no se me malinterprete, pero yo creo que la gente que lleva muchísimos años yendo a Molinos sabe lo que a veces es de eso, qué ¿no? hablamos, ¿no? Y entonces, pues fui a la Eurocopa porque estaba yendo a todas las convocatorias y demás, y Juan Carlos y yo, los dos, a Blanedo, y fui a la Eurocopa y la verdad que empezamos con buen pie, jugamos contra Dinamarca, ganamos el partido, jugamos bien, pero luego, era un grupo difícil. Era complicado, ¿no? teníais a Alemania. A Italia y Alemania. Claro, es que efectivamente. evidentemente eran dos de Jugábamos los en Alemania. pocos, aquella Italia que estaba preparando ya el Mundial y Alemania que con muy buen equipo. Italia, muy buen equipo. Sí, con los Maldini, con Viali, que ya llevaba muchos años. Viali es de la misma edad, del 64 también. Sí, luego le ganasteis Donadoni. en el europeo, ¿no? En su 21. Sí. Exactamente, ya tenía Italia tenía un equipazo tremendo. Y luego Alemania, y perdimos contra Italia, que era el partido clave, perdimos 1-0, y luego contra Alemania, y el partido de Alemania sí que iba a jugar, pero faltando 2-3 días para tal, me lesioné del tobillo, un esguince de tobillo, y ya no jugué, y quedamos eliminados en la fase de grupos. Sí. Después de la Eurocopa, tu ahí ya destino fue Valencia, ¿no? Ahí, recibí la llamada desde Gijón, y sobre todo el representante estando en Alemania, de que había interés por parte del Valencia. El Valencia ya se había puesto en contacto con el Sporting y me dije, vale, me parece correcto, si están de acuerdo los dos equipos. Yo, en principio, piensas, el Valencia no, había
se había mantenido en primera división, había quedado por debajo de nosotros, no era un venía equipo, de haber bajado a segunda a mediados de los 80 y tal, pero bueno. Exactamente, había estado en segunda. Tenía una cama de jugadores muy prometedores. Pero bueno, ya la idea un poco y lo que se me expone a mí por parte del Valencia y por parte de los representantes es que el Valencia quería volver a recuperar un poco el prestigio en primera división, iba Víctor Espárrago como entrenador, querían fichar, me comentan también ya que tenían ya prácticamente a Lucho Flores, Chotorena de portero, bueno, querían hacer 5 o 6 fichajes y entre ellos, uno de ellos era yo y bueno, pues para allá fuimos, para allá fui yo, para allá fui Zurdi también, que acababa contrato en el Valencia y la verdad que pienso que, bueno, pues las dos partes salimos beneficiadas porque el Sporting siguió haciendo muy buenas campañas y dejamos pasar a la gente joven que venía detrás pisando fuerte y por el Valencia, pues la verdad que recuperó el prestigio, que era lo que decías que querían, ¿no? Volvimos a clasificarnos para la UEFA aquella temporada. Subcampeones de Liga un año. Subcampeones la siguiente. Y la tercera año convulso, ¿no? Yo ahora veo lo de, no viene a cuento, pero sí que veo lo de Quique Setién en Las Palmas, porque sí que pasa un poco, nos pasó. En diciembre Espárrago del tercer año dijo que no seguía y parece como si desconectásemos. Claro. Yo creo que desconectamos todos. Él intentó quedar bien con todo el mundo, con jugadores, con medios de comunicación, porque él era muy, muy serio de cara a los medios de comunicación. Y la verdad que tuvimos un año muy, muy difícil, pero aún así tuvimos la posibilidad de clasificarnos, pero bueno, perdimos en casa precisamente contra el Sporting, gol de Luis Enrique en el 0-1 en Mestalla, que nos dejó fuera de clasificarnos para... Ese año Luis Enrique, que creo que fue el año que el récord de imbatibilidad de Abel Resinos en el Atlético de Madrid fue el Sporting y Luis Enrique le metió el primer gol en no sé cuántos partidos, fue a Valencia, también os fastidió un poco ahí a vosotros, iba siempre como picando fuera de casa como una avispa, ¿no? Sí, y luego pues bueno, ahí ya sí que es verdad que luego el Sporting, hablando del Sporting, pues bueno, pues Luis Enrique ya fue traspasado y sí que es verdad que ahí yo creo que ya fue cuando empezaban ya los futbolistas que iban destacando en el Sporting no duraban muchísimo, porque bueno, por el tema de yo pues llegué a jugar 5 temporadas en el Sporting y bueno, muchos jugadores tenías que jugar muchísimas temporadas y demostrar. Ahora pues bueno, en el momento que hubo ese momento en el Sporting, que en el momento que salía algún futbolista, la jornada de delanteros, era la época de delanteros. Te decía que con Angulo también, que marchó antes todavía. Sí, que cada vez iban más jóvenes, pero yo te decía antes que tú fuiste a lo mejor un pionero en una escuela de delanteros habilidosos y tal, como por ejemplo luego fue Javi Manjarín, luego el propio Juan L. Y también lo que dices tú, Manjarín no sé si estaría 2 o 3 temporadas antes de marcharse al Depor, Juan L. también voló rápido y realmente es eso, ¿no? Que llamaba mucho la atención a nivel nacional. Sí. José Manuel también, que era una serie de características, luego Angulo también, que se lo llevó el Valencia prácticamente sin pisar el primer equipo. Sí, era la época de que eran los delanteros. También salían en otras posiciones, pero no tenía tanta repercusión, sobre todo a la hora del tema de costo económico, ¿no? Porque lógicamente, bueno, pues de aquella yo fui traspasado por 95 millones, casi 100 millones, luego Manjarín ya, bueno, creo que fueron 200. Sí, las cantidades luego se iban duplicando. De pesetas, de pesetas, que no piensen en euros. De pesetas. Bueno, hoy en día también sería una millonada, pero bueno, no sé si serían 100 millones de euros. Exacto. Yo ahora que me parece que esto es una barbaridad. Hombre, cuando te cuentan lo de Pogba de 120 millones de euros, dices, tú ves la temporada de Pogba este año y es que ha sido bastante floja. Dices, claro, es que al final ya no sabes si te venden porque... O sea, si te compran el valor de todo lo que el marketing que pueden vender de camisetas, publicidad o tal, o lo deportivo, ¿no? Pero bueno, se ha ido un poco la cabeza. Se ha ido, sí, muchísimo. Fíjate, yo recuerdo el Valencia, y yo luego me vuelvo otra vez al 95 para acá, y fíjate, estabas hablando de jugadores de altísimo nivel, como Lubo Pénez, que era un fenómeno y tal. Yo tuve la suerte... disfrutar la suerte de competir a mí ya, tuviste de jugar, pero fíjate, lo ficha al Real Madrid y a mí ya me parecía algo exagerado, no sé si pagaron ya 500, 600 millones, por ahí. 1.500 millones de pesetas y ya me parecía, madre mía. Sí, aquello era la portada de los periódicos, pues fíjate, 500, era como en plan de el mundo está loco, ¿no? Dices 500 millones de pesetas serían ahora, me parece, 3 millones de euros. Exacto, 3 millones. Que es lo que pagan casi por cualquier jugador que lleve unos meses en primera división, ¿no? Bueno, pues ya desorbitado todo económicamente, a raíz todo con el euro y sobre todo luego la dinámica futbolística y el tema de
lo que está generando económicamente el fútbol, lo que está moviendo, pues se está desorbitando mucho. La pregunta, Eloy, ¿prefieres el fútbol de antes o el de ahora? ¿O no tiene nada que ver o no hay lugar a la discusión? Es distinto, yo creo que es distinto, es muy difícil, yo creo que ahora es difícil, es distinto, se juega muy rápido, yo creo que ahora también está cambiando otra vez un poco la dinámica futbolística, ¿no? Podemos hablar ahora del fútbol, fíjate, la etapa del tiki-taka, de Luis Aragonés, del Bosque, de la posesión, con el Barça, con el tema del Guardiola, lógicamente, el tema de la posesión yo creo que ahora ya se está... Yo esto creo que está pasando ahora también, mi opinión, yo creo que sí que es verdad que hay muchísima calidad, se juega muchísimo, muy rápido, pero también se jugaba con el tiki-taka, se jugaba muy rápido, era muy difícil quitarles el balón a Xavi, Iniesta, a todos aquí, a Pedrito, a Xavi Alonso, era muy complicado y el balón iba, pero con mucho toque, con mucha posesión, los equipos que ganaban los partidos tenían muchísima posesión de balón, yo creo que ahora ya los equipos son mucho más rápidos, son mucho más directos, llegan más rápido, intentan recuperar y salir mucho más rápido y llegar al área rival con el menos ejemplo, toques. el año pasado, el Rayo de Paco Gémez le robó la posesión al Barça después de muchísimos partidos y era un equipo que tenía 60-70% de posesión y acabó bajando a segunda. Es decir, que tampoco se empezó a demostrar que no garantizaba el éxito. Esa premisa de Johan Cruyff, si tú tienes el balón, el rival no lo tiene y es más fácil ganar, tiene también sus fugas, ¿no? En el sentido de que al final, pues un equipo como el Madrid, a sus contras velocísimas y con jugadores pues muy incisivos, también te puede hacer mucho daño. Sí. Y luego incluso el Barcelona también. Ahora ya tienes a Neymar, a Luis Suárez y Messi, quizás es el que menos tiene esa capacidad de desborde ahora y sobre todo de buscar el balón en la espalda de los rivales y ser vertical, ser con desmarques de ruptura muy rápido. Y sobre todo con balón, ¿no? En el caso más eso es lo que tú dices, ¿no? Bale, Cristiano Ronaldo, Neymar, cuando cogen el balón son muy verticales y muy rápidos, ¿no? Con el balón en conducción. Y bueno, me ha cambiado. Y sobre todo, jolín, ver un partido de los de nuestra época se juega mucho más lento, todo mucho más despacio. Ya no te quiero decir que en el Mundial de México se pasaba el balón al portero y la podía coger con la mano. Tú ves un partido haces antiguo y dices, ¿pero qué haces? Si eso es falta. Dices, claro, si tienes que cambiar la mentalidad. Claro. Ahora, pues bueno, posteriormente ya el portero ya tenía que jugar con los pies, no podía coger el balón con la mano de un pase de un defensa, pero... Hubo muchos porteros que casi les retiró aquella norma, porque de repente con el balón en los pies los pobres... Ablanedo y Zubizarreta las pasaron muy mal. Pero bueno, se tendrían que adaptar, ¿eh? Sí, bueno, la vida es cambio y la vida es adaptación siempre. A mí me dicen, ¿hay jugadores que jugarían? Digo, pues sí, ¿por qué no? A ver, los entrenamientos son diferentes ahora. La planificación de una temporada es diferente a antes, se juega de otra manera. El físico se busca otras características, eso sí que es verdad. El jugador tiene que ser muy rápido, pensar muy rápido y ejecutar mucho más rápido porque el rival está mucho más encima. Pero bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? Porque entrenaríamos en base a eso. Que yo tuve entrenadores que iban así. Bujadín Boskov, yo creo que fue un hombre adelantado a su tiempo. Los entrenamientos eran cortos y con mucha velocidad. Yo luego tuve a Hiddink. Tuve a Espárrago y era todo la escuela sudamericana, exactamente, la escuela sudamericana, todo era muy pasado, todo muy tranquilo, entrenamientos muy largos de tiempo. Luego vino Hiddink, era todo lo contrario, todo era muy rápido, hacíamos ejercicios específicos de portería a portería con el balón y salir cuanto más rápido llegar a la portería rival, casi, ¿no? Exacto, sprint al máximo, llegar lo más rápido. Si podíamos llegar en 4 segundos, mejor que en 5 segundos a la portería rival. Bueno, pues era entrenado, y que yo creo que ahora es un poco lo que se trabaja y cómo se entrena. Eloy, si te pregunto, después de tu trayectoria, casi 20 años en el fútbol profesional, un jugador que te impresionase, un jugador que dijeras, es que nunca vi nada parecido a este hombre. A mí me impresionó, muchos, ¿no? No cabe duda que muchos jugadores. Yo, pues, lógicamente en el Sporting, mi ídolo de siempre como crack y como rematador de todas las maneras y formas posibles, siempre lo digo, remataba también como en la cabeza, como remataba con la rodilla, como remataba con el culo, sin qué tal, era el Brujo Kini. O sea, el Brujo Kini era el number one y del cual aprendí muchísimo, ¿no? Muchísimo a rematar de volea, con derecha, con izquierda, de cabeza, bueno, menos porque me costaba más, pero sí que disfruté mucho de la enseñanza y de lo que pude convivir con el Está al lado del mejor, seguramente, rematador del fútbol español. Luego,
luego pues tuve la suerte de tener, que creo que fue un crack, lo que pasa que estuvo muy poco tiempo, que fue Lucho Flores, como delantero centro de habilidad, de movimientos. Lucho yo creo que también era un delantero, lo que tú decías, antes el delantero quizás era una determinadas características, tanque, ¿no? y luego fue el delantero que se buscó un Luis Suárez, que se movía fenomenal a la espalda buscando en la línea, en el límite del fuera de juego, remataba fenomenal, definía muy bien dentro del área y sabía colocarse en el sitio oportuno para rematar. Y luego yo de los delanteros, sin lugar a dudas, y sí que creo que es el que más, era Lugo Pénez. Lugo Pénez era, que luego era lo que hablábamos, el delantero diferente, pero el delantero de potente, que fuera del área por su envergadura. Tenía mucha calidad también. Exactamente, se movía fenomenal, manejaba. La pierna buena de él era la izquierda, pero te salía por derecha e izquierda, porque con esa pierna izquierda salía a salir por ambos lados, y sobre todo a los defensas rivales, porque por la fuerza, por la envergadura, por el... Salvando las diferencias, que evidentemente alguno igual se escandaliza, me recuerda un poco a Ronaldo Nazario, al Fenómeno, porque tenía esa potencia y esa arrancada que era muy difícil de parar cuando iba en carrera. Muy difícil, con balón dominado y ese proteger el balón como lo protegía, cuando él en sus momentos buenos, en sus años buenos, era un jugador, todo fuerza, todo potencia, muy problemático para los defensas, como en aquella que teníamos en el Valencia, a Boro, a Giner, a Camarasa, que venía tal. Era un sufrimiento para ellos cuando él estaba inspirado y estaba físicamente bien, porque luego tuvo momentos que no estuvo físicamente bien, por el tema de la enfermedad que tuvo del cáncer, pero era un jugador muy complicado y muy completo, porque sobre todo fuera del área era un jugador que te daba muchas alternativas a los equipos, ¿no? Él seguida se dejaba ver para buscar esa salida, y luego lo que tenías es cuando tú estabas agobiado, cuando estábamos en el Valencia agobiados en el aspecto defensivo, le dabas el balón a él y siempre aguantaba el balón y te dejaba... Era como el hombre boya del waterpolo. Decías hace un momento lo de la palabra complicado. Eloy, para finalizar vamos a hablar de la situación actual de tu equipo, del Sporting, que es un poco complicada, ¿no?, en la Liga ahora mismo. Sí, complicada porque... Es una pena, ¿no? Porque bueno, parecía que las perspectivas el cambio de lo que había pasado, de que habías subido a primera división, en segunda no te dejaron fichar y tiraste con la cantera y subiste a primera división, te mantienes igual que por era lo más difícil salarial. El primer año, claro. Claro, correcto. Y luego cuando ya tienes la posibilidad de fichar, de poner más jugadores, equilibrar un poco la plantilla, que estaba con determinados puestos con muchas carencias, pues bueno, pues no ha dado el resultado apetecible y bueno, pues se han fichado a 16 futbolistas, el rendimiento de los futbolistas no ha sido el adecuado, acabas echando al Pito Abelardo, que era, bueno, pues lógicamente que le había que hacer un monumento y una calle en Gijón por todo, débil, ¿no? Efectivamente, pero bueno, se rompe por la parte más débil, que no encontraba con la tecla, él lo había dicho, no encontró la tecla, probó hacer cosas y no salió, y bueno, pues vino Rubi y bueno, el equipo da otras sensaciones. También es cierto que la llegada de Vesga al equipo le da muchísimo. Sí, es un jugador determinante, yo creo que hoy en día se notó su ausencia al último partido, porque es un jugador que fija muy bien el juego. Abarca mucho campo, hace cambios de orientación, que el equipo quizás eso no lo tenía, carecía, y abarca mucho campo, tanto en el corte como en la distribución del juego, le da más posibilidades a Sergio, bueno, pues a Nacho Cases, a Moy Gómez, que son los jugadores que están ahí. Pero bueno, es una pena porque el equipo parecía que había cogido una dinámica positiva con los últimos resultados, pero este último partido frente al Málaga, pues esta derrota te merma. Volvemos a jugar una final. Parece casi como una película de intriga, cuando parece que ya estabas a punto de evitar el peligro, por lo menos de ver un poco la luz al final del túnel. Ha sido un paso atrás muy grande, porque además el Málaga lo metías en la pelea y ahora se ha alejado más. Pero bueno, el Leganés todavía sigue ahí también a 5 puntos. Bueno, evidentemente el Granada sigue por detrás, que eso es importante, siempre tener dos equipos detrás tuyo. Pero claro, el partido, por ejemplo, en Anoeta mañana lunes es clave. Sí, es una final. Yo creo que es una final. El partido del Málaga era importantísimo por lo que dices, metías al Málaga en la pelea, te acercabas al Málaga y al Deportivo, que el próximo domingo van a jugar entre sí, bueno, les metías en un aprieto a ellos, y ahora solo miras ya la posibilidad de alcanzar al Leganés, ¿no? Y lógicamente tienes que recortarle puntos, tienes que cortar 3 puntos y lógicamente tienes que ganar. En la Real Sociedad, un equipo que yo creo que
que también le está pasando un poco lo que hablaba un poco del tema aquí que se tiene en Las Palmas, que quizás a lo mejor ya está entrando en una dinámica que la temporada se le está haciendo larga, pero no deja de ser un buen Leganés equipo. mismo hace 15 días empataba en Anoeta, que, sí, que no es una plaza que sea inexpugnable, y realmente también es eso, que aparte que tienes obligación de puntuar sí o sí, realmente es eso, que la salvación va a ser quizás la más barata o la que necesite menos puntos de muchísimos años, porque a lo mejor con 35, 36 puntos puedes incluso salvar la categoría. Puede, no te digo que no, pero lo que pasa es que bueno, siempre al final los equipos en las últimas jornadas, sobre todo los de abajo, suelen sumar muchos puntos, porque bueno, te enfrentas a equipos que no se juegan nada, equipos que lo que te hablaba, ¿no? Que ya bueno, han hecho una magnífica primera vuelta, han hecho una temporada magnífica con unas que parecía alcanzar unos objetivos que no estaban al principio, pero luego ya te descuelgas de esos objetivos, entonces ya desconectas un poco, tanto física como anímicamente los futbolistas desconectan un poco, y sobre todo porque bueno, físicamente ya quieres pero no puedes, ¿no? Quieres pero ya la cabeza ya no te da para poder llegar a determinados balones y sobre todo bueno, pues ese chip de sufrimiento, pues ya lo desconectas un poco y quizás lo tiene el que lo necesita. En este caso ese plus que lo que decías, lo que tienen los equipos de abajo, del plus de necesidad, una sensación también que es lo que pasa en el fútbol profesional hoy en día, que de pasar de primera a segunda, la situación no es bajar una categoría, es mucho más, porque evidentemente la situación económica cambia radicalmente y lo ha pasado a muchos equipos históricos de nuestro fútbol, Burgos, Hércules, Murcia, que bajan a segunda y están a un paso de desaparecer. Sí, tenemos el caso del Rayo Vallecano, es de temporada, que está sufriendo muchísimo en segunda división, el Mallorca, que ha sido un equipo que ha estado en primera división. Es que ves la clasificación de segunda y casi está como dada la vuelta, porque hay equipos como Zaragoza, Mallorca, Rayo, que deberían estar arriba por plantilla y por todo, que están sufriendo mucho, el Almería mismo, y dices que son los equipos con más presupuesto. Realmente es eso, que confiamos en que el Sporting dé ahí el do de pecho mañana en Anoeta y que vuelva a enganchar también a la afición con la ilusión de la permanencia y que, oye, para el año que viene, otra vez en primera, se hagan las cosas un pelín mejor con el tema de los fichajes que hablábamos, y también es eso, ¿no? Que lleguen otra vez estos tiempos gloriosos de primera división, tirando de la cantera y pues eso, que vuelva a aparecer otro... Que sea en primera división. Yo creo que todos lo firmamos que sea en primera división y no marcarnos más objetivos. Sí, porque eso de que quedar octavo y que parecía como una temporada gris, yo creo que eso sí ya es ciencia ficción hoy en día. Sí. Era temporada gris y la gente no se quería, no me saco el recibo el año que viene, muchos lo decían, yo, madre mía. Quedábamos octavos, novenos, décimos y ya no me borro el año siguiente. Eso está bien, hoy en día todo se graba con el móvil, grabarlo para el día de mañana. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que volvamos dentro en septiembre, que volvamos a estar sentados aquí tú y yo y que el Sporting sea estando en primera división. Pues Eloy, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer ser partícipes de todas tus anécdotas en esta trayectoria tan importante en el mundo del fútbol y también, pues eso, un representante del fútbol asturiano, y nada, confiamos que mañana el Sporting nos dé una alegría. Vamos un momento a publicidad y volvemos en un momento. Bueno, hace un momento nuestro amigo Eloy Olaya nos hablaba de los cambios que se han producido en el mundo del fútbol en estos últimos 30, 40 años. Y para hablar también de cambios en el deporte rey, tenemos con nosotros a nuestro amigo Diego. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Diego, porque vamos a hablar de los eSports y de también cómo la Liga de Fútbol Profesional también está viendo que realmente hay más que una necesidad, pues bueno, un mercado en el cual hay que posicionarse porque evidentemente el tiempo va muy rápido y las generaciones que están llegando al mundo del fútbol también tienen el tema, digamos, digital como una prioridad, ¿no? Sí, desde luego yo siempre digo que los eSports que es una industria que tiene un gran potencial y a la que hay que incorporarse ya. Porque es probable que ahora esté un poco verde, haya estructuras que tengan que consolidarse de una manera mejor, pero es verdad que hay que subirse a esa ola ya para que cuando esas estructuras estén más consolidadas tú ya estés dentro de esa industria, ¿no? Es que no importante. Nos pille con el pie cambiado como en tantos Hay que estar casos. allá, ¿no? Ese es un poco el motivo por el cual pues la Liga en este caso está muy interesada en trabajar ya en esa industria, está analizando cuál es, a nivel estratégico, cuál es la ubicación o la posición en la que tiene que estar la Liga, y efectivamente, como coincido contigo, que al final este tipo de cosas son cambios sociales, cambios generacionales. Yo recuerdo en una clase que yo recibí del profesor Gay de Liébana, que es una persona muy vinculada a Barcelona. Muy mediático también. Muy mediático, pero es una persona pues que ve las cosas venir, ¿no? Con bastante previsión.
y decía que había tenido una reunión con los dirigentes del Barcelona, y en aquella reunión por el estadio, concretamente por la construcción del estadio, de un nuevo estadio Nou Camp, decía que, bueno, pues que los dirigentes de Barcelona querían hacer un estadio muy grande, pues 120.000 personas y tal, y él, yo creo muy acertadamente, les dijo que se equivocaban. Y ellos se asustaban, ¿no? Y dice, ¿cómo nos vamos a equivocar con la masa social? Y es verdad, yo creo que él decía que se equivocaban porque los comportamientos sociales, bueno, pues la sociedad va cambiando y la gente de hoy en día, los chicos, tienen otras distracciones. Yo recuerdo, pues antes iba con mi padre el domingo al fútbol y era la mayor distracción que había en toda la semana, ¿no? La semana eran los días que faltaban para ir volver al fútbol, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero ahora los chicos pues tienen todo tipo de distracciones y de aficiones, hobbies y muchas opciones de ocio y entretenimiento, y no solo ir al fútbol los domingos. Entonces, estos eSports responden un poco precisamente a un cambio social. Un amigo en común, Jaime Gravesen, que estuvo aquí también con nosotros en Playbins, nos comentaba que él, bueno, como bien sabe, se puede tirar jugando horas y horas, casi una noche entera, y luego, pues a veces deja de jugar y va al Tartiere a ver al Oviedo. Entonces, claro, el cambio casi, lo decía de una manera graciosa, ¿no? Entre que tú estás luego en la grada y estás viendo pues cómo se mueven los jugadores, cómo todo, le parecía que iba como lento, ¿no? Como que tienes unos referentes que los de otra generación o la gente que no juega a los eSports, pues no los tienen tan presentes, ¿no? Entonces, bueno, tienes que también saber que hoy en día cada chaval o muchos chavales tienen todos los campos del mundo en una consola en casa en la cual pueden de repente estar allí, ¿no? Es muy probable que este tipo de generación que tiene tantas posibilidades de entretenimiento requiera que el fútbol cambie un poco orientado a esa necesidad de entretenimiento que tienen estas personas. Fundamentalmente porque ellos están acostumbrados no solo a ver, sino a interactuar. Es decir, yo pues voy al fútbol, veo, estoy muy entretenido, pero estas nuevas generaciones les apetece también jugar y participar. Entonces, de ahí también que la experiencia en los estadios de fútbol tenga que ser mejor cada día. Esa experiencia iría en la línea de una mayor interacción, es decir, mayor presencia de las redes sociales. Hemos visto cómo todos los clubes de fútbol cada vez más trabajan en esas redes sociales. ¿Por qué? Porque esas personas interactúan, quieren información, son nativos digitales, y eso es lo que, pues esos cambios sociales provocan que los clubes de fútbol tengan que estar muy al día y muy pendientes de esos cambios sociales. Evidentemente, ahora el fútbol es ya un espectáculo de masas, es algo global, globalizado en todo el mundo. También es verdad que hay esta vertiente que a veces, pues bueno, trata en unos casos a los aficionados como clientes, porque bueno, evidentemente, pues para todos los contenidos a veces en las páginas web de los clubes tienes un acceso premium, un acceso de pago, tema de todo el merchandising y tal, pero bueno, entiendo que siendo un poco coherente con los propios valores de cada equipo, pues también puedes mantener un poco las dos cosas y evidentemente un club de máximo nivel necesita unos ingresos económicos para poder subsistir, esto es obvio. Eso así, yo te puedo poner ejemplos, pues por ejemplo en el ámbito de los eSports, quizá la mayor referencia de club de fútbol en España es el Valencia. Probablemente también bueno, pues porque su directiva pues, tiene un origen asiático importante, ¿no? Donde hay una mayor tradición en los videojuegos. Este equipo, siendo una referencia en materia de eSports, nos comentaba en la liga que sus jugadores, cuando son presentados a través de las redes sociales, el club consigue unas mayores interacciones que cuando se presenta a un club, pues yo qué sé, a un jugador del Valencia. No recuerdo ahora a Garay o quien sea, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un dato muy importante tener en cuenta. ¿Qué nos quiere decir? Que un aficionado del Valencia puede ser digital o no ser digital, pero un aficionado del Valencia eSports es digital, sí. Seguro. Claro, está en una dinámica tecnológica en la cual lo ve como algo casi inevitable, ¿no? Claro, de un estadio de 30.000 personas, pues en el Twitter enredarán 1.000, 2.000, 5.000, no lo desconozco, pero en los aficionados y los fans de un club de eSports interactúan el 100%, con lo cual, bueno, pues obviamente ese cambio de comportamiento hay que estar muy pendiente de él. Y no perder oportunidades, sobre todo no perder oportunidades. Veíamos unas imágenes de la charla, de las conferencias de esta semana pasada en la Liga de Fútbol Profesional. Supongo que lo que se busca, Diego, es buscar, digamos, que lo que ya hace el Valencia bien, por ejemplo, que los demás clubes vayan tomando nota y que empiecen a remar en la misma dirección, ¿no? Sí, ahora mismo la Liga tiene claro que va a entrar en los eSports. No se plantea si entrar o no entrar, lo que se está planteando es el cómo entrar. Claro. Está analizando esa oportunidad de negocio, cómo meterle mano. Entonces, es cierto que al margen de la Liga como institución, los clubes van dando pasos. Obviamente, dentro de su independencia, pues van dando pasos. El Sporting es un club que tiene un club de eSports, el Avilés.
y hay una liga que se llama la Liga UFO, donde se compite solo en FIFA. Y hay diferentes clubes que ya tienen esa estructura. Se van a incorporar nuevos clubes más, pues el Deportivo, el Numancia, etcétera. Entonces, digamos que esos clubes es cierto que no tienen claro todavía por dónde van a ir, porque por parte de la Liga todavía no hay unas indicaciones claras, pero bueno, cuando haya unas indicaciones claras, esos clubes ya tendrán la experiencia. Homogenizar un poco también todos los requisitos. Sí, se hará una competición, bueno, indicarán los pasos a seguir, pero en un corto plazo veremos noticias en ese sentido. Por ejemplo, un aficionado del Sporting que nos esté viendo ahora dice, ¿cómo puedo ver los partidos, cómo han funcionado los eSports para yo seguir animar a mi equipo? Bueno, pues un aficionado del Sporting podría ver a su club competir en la Liga UFO, concretamente en FIFA. Pero dependiendo si el Sporting tiene también otro juego o otra sección, que puede ser League of Legends, podría verlo pues a lo mejor probablemente en el Twitch, que es el canal habitual por el cual se emiten este tipo de juegos. En condiciones normales, página web, Liga UFO, dependiendo de la plataforma en la que quiera ver este contenido, pues ahí podrá ver pues un partido del Sporting contra el Villarreal. Concretamente el Villarreal es uno de los equipos punteros en estos momentos en estas competiciones. Parece que Levante está ya a la cabeza, ¿no? Sí, realmente es muy interesante porque hay cierta anarquía, ¿no? Estamos acostumbrados al Madrid, Barcelona, claro, sí, aquí Sevilla. no está tan clara la jerarquía. Claro, ¿no? entonces, con lo cual, pues también le da un toque, ¿no? Le despierta la atención de la gente. Y sí puedo decir que el consumo de videojuego a través de plataformas audiovisuales es muy importante. Quiero decir, muy probablemente la gente, cuando tú y yo estemos hablando ahora de videojuegos, están pensando en la gente que juega. Pero es que los eSports han dado un salto muy importante en cuanto a la gente que lo ve. Los espectadores, digamos. Exactamente. Esa audiencia que está ahí viendo los partidos como si fueran partidos reales, ¿no? Sí. Ahora mismo hay datos en los cuales indican que hay numerosas disciplinas deportivas que se ven mucho menos que competiciones de eSports. Incluso alguna final de la NBA ha tenido menos audiencia que un partido de eSports, de una final de un partido de eSports. De hecho, aquí en Bings estamos planteándonos tener nuestro propio programa de eSports. No es ninguna primicia, porque entiendo que también cualquier aficionado a estos deportes electrónicos, vamos a llamarlo así, pues que al aumentar cada vez más el potencial y la audiencia, pues es inevitable que los canales de televisión empiecen a tener sus propios espacios destinados a los mismos. Además, hablando también, recordando la entrevista con Gravesen, nos hablaba del dinero ya a nivel mundial que mueve todo esto, cláusulas de rescisión, fichajes millonarios, cosas que, sorprenden un poco. Sí, bueno, Jaime, como buen conocedor y pues es un gran talento dentro del ámbito de los eSports, pues conoce, es cierto que hay mucho sueldo y mucha retribución que llama la atención poderosamente, pero también es verdad que es la espuma de la cerveza, ¿no? Fundamentalmente en Corea del Sur, pues quizá el jugador más conocido y reputado, que es Fake, pues anda en torno a los 2,5 o 3 millones de euros en el club SK Telecom, en League of Legends. Y este jugador pues también se le ofrece puestos de trabajo a su familia, etcétera. Es decir, es cierto que los jugadores de eSports están muy cotizados, los buenos, pues de la misma forma que lo están los jugadores de la NBA o los jugadores de fútbol que todos conocemos. Al margen de eso, también hay gente, más o menos en España hay unos 10-11 clubes profesionales, y el salario medio estaría entre unos 9.000 y unos 25.000 euros al año. Estamos hablando de gente muy top ya a nivel nacional. Claro, porque además de los clubes, de los equipos de fútbol, los clubes de fútbol, digamos, evidentemente, por ejemplo, el propio Jaime está con los Giants, ¿no? Que es un equipo de Andalucía, de Málaga. Evidentemente hay clubes ya establecidos en las propias competiciones. Nos comentaba el propio Jaime, que es muy oviedista, que el Oviedo, por ejemplo, no tiene todavía equipo de eSport, ¿no? No, parece que de momento el Real Oviedo no cuenta con esta sección y sí que es verdad que hay movimientos a nivel del Real Avilés, Sporting de Gijón, y yo por la experiencia que yo he tenido, por lo menos en la Liga estos días atrás, obviamente no es el Real Oviedo el único, todos los clubes, la sensación es que están analizando hacia qué dirección ir en esto de los eSports.
Y bueno, pues obviamente son pasos que hay que dar con mucho detenimiento, ¿no? Entonces, bueno, veremos que seguramente el Real Oviedo obviamente va a acabar bueno, pues teniendo cierta presencia en los eSports. En este caso también estamos hablando de un juego, de una multinacional, el FIFA, en este caso 2017, que es de la multinacional Sony, creo entender, que también tiene que pagar a los clubes por el tema de utilizar sus nombres, sus jugadores, camisetas, tal. Realmente los clubes también ven que hay una doble, digamos, financiación ahí, porque al final quizás en un hipotético futuro puedan crear su propio juego que esté licenciado por ellos mismos, o digamos la Premier, la Liga, la Champions, la Liga Española, y que realmente, pues bueno, ahí como lo que decimos, ya una vez que se ha germinado esa necesidad, esa bueno, afición, pues realmente se puede explotar de muchas maneras. Sí, aquí se da una circunstancia que es el juego en sí, digamos que es el balón, ¿no? Es decir, la pelota es mía, y entonces el publisher, que es en este caso el desarrollador de ese juego, digamos que tiene un poder estratégico importante, ¿no? Claro. Esa circunstancia está ahí, que es la que tú dices, y luego hay otra duda que se plantean los clubes de fútbol en este momento emergente y tan importante para tomar una decisión, que es si solo va a jugarse al FIFA, claro, o si van a participar en otras secciones. Esa es una duda muy importante, porque el FIFA representa aproximadamente... El FIFA es el juego menos importante entre los eSports, es el menos. Está el League of Legends, es más importante, el Call of Duty, el Counter-Strike, pero el FIFA representa en nivel de cuota de mercado un 3-4%, no es gran cosa. Y es el que efectivamente más vinculación tiene con el deporte. Entonces, los clubes dicen... Claro, dar el salto a un deporte, a un juego que a lo mejor sea de pues, el Call of Duty o el Life of Legends, que no tiene a lo mejor tanto que ver con el deporte, igual les chirría un poco, ¿no? Les chirría, y hay un problema muy serio porque probablemente en los valores que traslade algún videojuego sea de este un poco tipo violencia son exactamente antagónicos con el propio deporte. Entonces, lo que tú no puedes es estar trabajando mucho la seguridad en un estadio, evitando y erradicando la violencia con este tipo de medidas que se están tomando ahora, y luego tener una sección de un shooter, ¿no? De un juego de shooter. De un francotirador, no tiene mucho sentido. Entonces, esa es un poco, formaba parte del debate y la reflexión que hemos tenido en la Liga. Diego, a nivel, estamos hablando de Corea del Sur, evidentemente, lo de, que es, digamos, un poco donde los eSports son como un deporte nacional, más la redundancia, en España, pero por ejemplo en Europa, los grandes clubes de Europa, ¿cómo están llevando también esta revolución? Bueno, de momento, tal como te comentaba antes, el Paris Saint-Germain, por ejemplo, el Manchester City, el Manchester City está adquiriendo los derechos de jugadores importantes. El Paris Saint-Germain, bueno, digamos que una política muy de voy a tirar de chequera. Es que pues, te iba a decir que son equipos que tienen como bastante... claro, al final tienen recursos económicos para tirar dinero, que no tienen otros clubes, ¿no? Pues les está saliendo mal, ¿no? A nivel competitivo. A nivel de marca probablemente yo creo que está muy bien que estén ya ahí, porque al final son gente innovadora. Gente, claro. Exactamente, sus fans estoy seguro que tienen mayor engagement con los fans, pero hay algunos clubes que no están saliendo muy bien, pero sin embargo hay otro dato que ha salido hace una semana del Galatasaray, que decía que de todas sus secciones deportivas que tiene, la única que ha sido rentable es la de los eSports. Eso es un detalle a tener muy en cuenta. Muy a tener en cuenta. Entonces, bueno, veremos a ver los movimientos que hay. Sí es cierto que la Bundesliga va a empezar una liga de eSports, o al menos es lo que está analizando. La Premier también, en Francia también, y bueno, pues la NBA, NHL, pues también están arrancando. A nivel, por ejemplo, Champions League, que también bueno, pues sumaría muchos intereses en muchos países. ¿Hay algún proyecto? ¿La UEFA está moviéndose? O... Sí, la FIFA y la UEFA lo tienen dentro de sus planes estratégicos. Veremos a ver cómo ejecutan esos planes estratégicos, pero sí, está dentro de sus ideas. Sí. Estaba pensando por un instante, de repente, un hipotético futuro dentro de 30 o 40 años, que el Mundial no se disputará físicamente, sino de una manera virtual, pero evidentemente la manera virtual es con los jugadores reales, porque si no tienes a un Messi, a un Neymar, a un Cristiano, no puedes jugar luego al FIFA. Sí, bueno, yo creo que los eSports es algo que nadie le tiene que tener miedo, es algo que convive perfectamente, son diferentes formas de entretenimiento que, pues bueno, yo siempre pongo el ejemplo de esos estadios llenos y repletos, escuchando a los Beatles hace muchos años. Si a todas aquellas personas les hubieran preguntado por la posibilidad de que una persona con 0 instrumentos y una sola mesa de mezclas lo iba a llenar, un caso de David Guetta o Calvin Harris, con 0 instrumentos, ¿qué pensarían, ¿no? en aquel entonces? Una cajina de como va subiendo y bajando y poniendo... Pues es música electrónica, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre hago un poco esa comparación, creo que es muy interesante.
interesante. Una cosa no quita evidentemente la otra. Claro, efectivamente. Oye, siempre podemos disfrutar de los conciertos de Pablo Moro sin ningún tipo de problema y a veces escuchar a David Guetta en Ibiza. Y a título personal, Diego, para acabar, yo no sé si tú cuando empezaste a meterte en esta dinámica eras jugador, lo descubriste ahora, si te estás enganchando, ¿cómo es tu visión particular? Mi visión fundamentalmente es una visión de una persona que es especialista en el ámbito del deportivo, de la consultoría deportiva, y que lo veo como una industria con gran potencial traída al deporte. No es lo mismo un club de eSports que no pertenezca a un club que un club de eSports que sí pertenece a un club. Entonces yo creo que el fútbol tiene una oportunidad muy importante en el tema de los eSports, fundamentalmente para enganchar con esas nuevas generaciones, creo que es fundamental. Y a partir de ahí, pues para mí fue objeto de estudio, investigación, de muchas conversaciones con Jaime, también con Gravesen. Y bueno, y seguimos estudiándolo porque es un tema muy emergente, incipiente, y hay que seguir viendo por dónde hay que meterle mano. Bueno, te estás metiendo en esto y yo te veo ahí enganchado ya y participando ya en alguno de estos torneos que hay multitudinarios que va Jaime por muchos sitios de España. Sí. Nos contaba la primera vez que fue que le dijo a su madre que creo que tenía que ir a Madrid y no sé qué, y vamos... sí, el Gamer... no entra a veces en la mente de la Liga de los Videojuegos padres. Profesional, que la adquirió MediaPro, además, la Liga de Videojuegos Profesional pasó de tener unos ingresos de 2 millones de euros aproximadamente en 2013 a tener el año pasado unos 8 o 9 millones de euros. O sea, los datos están clarísimos y son muy rotundos, y el Gamergy, por ejemplo, que es un evento creado para hacer unas finales de eSports, tuvo la presencia de 30.000 personas. Ese dato es importante, pero el realmente importante es que por streaming, que es por donde se mueve esta comunidad de eSports, hubo más de 300.000 personas. Más de 300.000 personas viendo las partidas de la final. Viendo las partidas. Estamos hablando, decías antes, de las audiencias, muchos canales de televisión autonómicos o que no sean nacionales no llegan a estas cifras ni con muchos contenidos que tengan exclusivos o incluso del propio deporte, ¿no? O sea, seguramente a lo mejor un canal temático de deporte, Teledeporte, Eurosport, echa, por ejemplo, hoy que es la París-Roubaix y no tiene a lo mejor 300.000 espectadores. No, hay muchísimas, incluso el mismo Jaime, ya sin ir a una competición, Gravesen, cuando hace un entrenamiento, puede llegar a tener 1.000, 1.500, 2.000 personas en streaming. Sí, bueno, nos contaba, era muy graciosa la anécdota de una partida, no sé si era un entrenamiento o una competición, que entró su padre, no sé si en bata o algo así, la cámara que estaba de fondo y que se hizo viral, que aquello no tuvo 2.000, sino tuvo 50.000, ¿no? Y que ya recuerda a la BBC, ¿no? Entrevista a la BBC. Pues nada, Diego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos, como te decía, muy de cerca el tema de los eSports, porque aquí en BINS tenemos un especial interés en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, en particular con los eSports, y seguro que tendremos que contar contigo para que nos vayas orientando cómo hay que hacer las cosas. Perfecto, muchas gracias. Muy amables. Y bueno, a ustedes nada más que agradecerles su tiempo, haber estado aquí con nosotros toda esta tarde de domingo. Volvemos el próximo sábado a las 5 de la tarde en PlayBeans.